Amigos, saludos cordiales desde la sintonía de Antena Huelva Radio, desde la sintonía de Canal Luz Televisión y también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch, que también podéis seguir este programa de radio, pero televisado, en alta definición para las redes sociales. Avanzando en el tiempo, queda muy poco, apenas horas para la investidura de Feijóo, que ya nos adelanto que no va a salir. Ya hoy el PNV ha dicho que no hay margen para dar la presidencia del gobierno a Feijóo. Esto ya más que se sabía. A los mercenarios vascos, si no le das lo que pides, no te van a votar. Históricamente ha sido así. Hablaremos de esa investidura de Feijóo, que no va a ser positiva. A ver qué es lo que ocurre posteriormente. Hablaremos de la amnistía, aunque de la misma manera que la izquierda utiliza eufemismo para cambiar la amnistía por alivio penal, yo les cuento que la amnistía no es otra cosa que borrar todos y cada uno de los antecedentes penales de los políticos que han cometido casos de corrupción. Insisto, lo que quiere Sánchez, a petición del golpismo catalán, es borrar todos los antecedentes penales de los políticos corruptos. O sea que eliminar aquello de alivio penal, pobrecito, ¿verdad? Los políticos que han metido la mano en la caja. Con el caso ERE, por ejemplo, que también se verían beneficiados por la amnistía. Vamos a salud, bueno, esto y otras muchas cosas, porque Pablo Iglesias ya se salta a Yolanda Díaz y ahora negocia. Él también hace peticiones si quiere que pulse el botoncito para que Sánchez salga elegido. En fin, esto es un auténtico mercado persa. Todo lo que está ocurriendo en España es auténticamente vomitivo. Somos el hazmerreír del mundo. Vamos a saludar a Paco Velasco, abogado e historiador. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No? De salud. ¿No te resulta tan vomitivo como Sí. a mí todo lo que está ocurriendo? Sí. Me da ya náusea. Sí, comparto la expresión. Escuchar a Sánchez, a los medios de comunicación controlados por Sánchez, ya es vomitivo, la verdad. A Sánchez y a todos los que están tras de Sánchez, y especialmente a los medios de comunicación pagados por Sánchez. Y más en concreto ya El País y la cadena SER me dan náuseas. 540 millones en medios de comunicación en el último año. Sí. ¿Tú sabes lo que se puede hacer con 540 millones para dárselo a los medios de comunicación? Pues se puede hacer desde investir o no investir a un presidente. Pero la última ocasión que estuve aquí y hablando del nuevo alcalde de Orense, ya dije que él le puso un veto a los medios de comunicación, que en una legislatura se llevaba el Partido Popular y el Partido Socialista y el BNG, se llevaban 10 millones de euros. ¿Qué nos dará el gobierno? Sí. Vamos a saludar a Alex Saltabella. Salvatella. Sí. Politólogo. Muy buena. Muy buena, Alex. Paco. La verdad que agradezco infinitamente que me dé la oportunidad de estar aquí en tu programa, rodeado de grandes profesionales. Y bueno, sobre todo nuestros políticos, temas de la juventud, ¿no? Siempre en campaña sacan la bandera, ¿no? De los jóvenes y tal. Y bueno, ahora de la verdad, poco o nada, ¿no? Incluso con sus asociaciones juveniles, tanto las nuevas generaciones como las juventudes socialistas, ladran mucho y muerden poco. Entonces yo te agradezco mucho que me dé la oportunidad de expresarme aquí en el programa. Perfecto. Pero seguramente que desde la juventud lo ves tal y como lo vemos las personas ya. Básicamente priorizan el partido a la juventud. O sea, priorizan una estructura piramidal, ¿no? Paco Lagaré, abogado, y además, añado, prestigioso abogado, para no dejarlo así tan vacío, ¿no, Paco? Muchas gracias, Paco. Ya sabes, siempre te digo lo mismo. Currante, trabajador, horas. El prestigio ya, eso ya. Tenemos a dos ex Ciudadanos. Bueno, yo no sé si tú sigues perteneciendo ya. No. Bueno, ya es que el partido no existe. No puedo pertenecer a algo. No sigo afiliado a Ciudadanos. No, está afiliado. No. Yo que la verdad no sé si existe, si el partido sigue vivo. Eso ni está ni se le espera, Paco. Bueno, yo creo que sí, sigue existiendo, ¿no? Pero, Sí. Entiendo que sí. Existe, ¿no? Y Mario Creo Peña, que sí. que es también abogado y miembro del Partido Popular. Mario, bienvenido por primera vez al debate. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, Paco. Y en primer lugar, bueno, pedir estas disculpas reiteradas porque han sido varias las invitaciones y por unas otras circunstancias pues no he podido nunca asistir, ya hubiera querido yo. Y en esta mesa de debate pues encantadísimo y bueno, habláis de cifras, vamos a hablar de cifras. Yo quiero poner en la mesa una para empezar, ¿no? ¿Cuál? Aquí creo que siempre estamos haciendo lo mismo, es disparar, hablar de noticias, hablar de cosas. No sé si a lo largo del debate de la tarde se van a hablar de muchas cosas, pero somos especialistas en despistar a la gente.
Yo quiero poner una cifra que escuché ayer, cuando iba en el coche, 585.000 personas. Son personas que son fijos discontinuos, que no están en las listas del desempleo, que figuran como personas que están trabajando, pero que no están trabajando, pero tampoco figuran en la lista de desempleo. Creo que aquí, si hubiera que decir hay un plan fantástico. Hay un plan fantástico, no el de la juventud. El de la juventud ya lo sabemos, lo conocemos, sino es el plan de despistar. Aquí hablamos de una cosa, los españoles somos muy quijotescos, en ese sentido, lo somos todos y va en nuestros genes, en nuestro ADN, pero miramos para allá y no miramos para otro sitio. Entonces aquí se nos está despistando mucho con muchísimas cosas. El día de hoy ha sido muy prolijo en noticias, tenemos, me imagino que lo hablaremos a lo largo del debate, ¿no? Los pinganillos de hoy, que ha sido una noticia fantástica, pero tantas otras noticias que tenemos en la provincia de Huelva y en España en general, que nos hacen que miremos hacia un sitio y nos quedemos deslumbrados por los focos y no atendamos a lo importante, como el aceite de oliva, por cierto. Cortinas de humo, ¿qué se llama? Cortinas de humo. Esa cifra, el precio del combustible, del aceite de oliva, hoy el Banco de España que ha alertado del debilitamiento que está sufriendo la economía española desde el verano, con un crecimiento esperado para el tercer trimestre de tan solo 0,3%, y aunque mantiene su previsión para el conjunto de 2023, el 2,3%, ha recortado su proyección para 2024 y ha alertado de un repunte de la inflación hasta mediados del año que viene. Ojo, o sea, que queremos decir que van a seguir subiendo los precios, pero de esto no se habla. Se habla de, bueno, de los pinganillos que hay que hablar, porque me parece ya una burla ya al pueblo español. Es vomitivo, todo lo que he visto hoy en el Congreso es vomitivo. Por cierto, aplauso para los miembros de Vox que han soltado los pinganillos, y yo creo que deberían hacer lo mismo. La gente de Vox, y si lo quiere hacer el PP igual, cada vez que hable un golpista catalán o un pruetarra en vasco o en catalán, yo me voy y dejarlo con la palabra en la boca. Es lo que se debería hacer. Paco, vamos a hablar precisamente de los pinganillos. ¿Qué te ha parecido el numerito hoy desastroso de los pinganillos? El numerito hoy se ha escenificado, pero la publicidad sobre el tema ya se conocía desde que, una vez más, Sánchez ha vendido a España a los secesionistas. Estoy en absoluto desacuerdo con el pinganillo, pero sí quiero hacer un matiz, porque lo he defendido a ultranza desde que yo aprobé la primera oposición, que hace ya 50 años de esto, a la función pública, antes de que la Constitución existiera. Las lenguas son joyas. Tener joyas lingüísticas en España es una cualidad de la diversidad que nos enriquece a todos. Entonces, las lenguas tienen su marco, su escenario. Son lenguas cooficiales. La lengua oficial por constitucional, y así reza en el artículo 3, es el castellano. Y al castellano le damos la categoría de español. Pero al darle la categoría de español, de alguna manera desmerecemos al catalán, al gallego o al vasco, al vascuence. Y claro, es un agravio. De ahí a que las lenguas que yo entiendo como joyas que unen, que lanzan puentes de entendimiento, se conviertan en armas, en herramientas de disgregación, de escisión, de discordia, que es lo que están haciendo tanto el traidor que es Pedro Sánchez como los que narcotrafican los escaños con él. Tomar así las lenguas no es un síntoma de concordia, de diálogo, de entendimiento, sino todo lo contrario. Y en ese sentido ya se han manifestado tanto la representante de Bildu, el representante de Esquerra Republicana, la representante de Junts per Catalunya e incluso el representante de PNG. Es decir, no venimos a entendernos, venimos a exigir hoy, mediante el pinganillo, nuestro derecho a ser nación, nuestro derecho a ser independientes, nuestro derecho a romper España y nuestro derecho a cargarnos una Constitución que nos es adversa. Entonces, si tú pones en la balanza lo que de positivo tienen las lenguas y lo de que negativo la están utilizando, es como si a Nobel le quitaras el premio y la categoría que tuvo como científico al crear la dinamita, porque la dinamita sirvió para cosas buenas, pero también para las guerras. Y en esa controversia dialéctica,
yo censuro lo que hoy ha ocurrido, se ha escenificado en el Congreso de Diputados. Hay una lengua que es la que hablan todos ellos en la cafetería del Congreso, es la lengua que habla cuando se van al burdel, como se han ido durante la pandemia, es la misma lengua, el castellano o español oficial en la Constitución. Lo demás son roturas, misiles dirigidos a los puentes de concordia que España necesita, no lo contrario. Está muy bien eso, lo que acabo de decir. Cuando se iban al burdel, el Tito Berni y compañía, seguramente que las prostitutas no lo hablaban en catalán ni en vasco, lo hablaban al español. Ha estado muy bien ese apunte, Paco. Ale, ¿qué te parece? Pues algo innecesario, ¿no? Lo veo como algo que divide. Siempre sale beneficio al mismo, que es Pedro Sánchez, ¿no? Porque tiene la presidencia de la Cámara, le hacía falta el apoyo de los nacionalistas. Y lo veo innecesario. De hecho, la traducción, por ejemplo, si un diputado vasco habla en euskera, Rufián, que es catalán, se lo traducen al castellano, no se lo traducen al catalán y al castellano. Entonces es algo completamente, en términos de economía lingüística, ¿no? Todo para hacer más grande, digamos, los plenos, ¿no? Meterle más paja y al fin y al cabo no se lleva a las cosas verdaderamente importantes. Paco, ¿qué te parece la escena de hoy? Bueno, pues un poco más de teatro más en toda esta historia, ¿no? Hace ya algún tiempo que los partidos políticos funcionan más por campañas de marketing y de imagen que por realidades, y esto es otra prueba más que viene a confirmar que cada vez da la impresión de que estar más lejos de la realidad. Es decir, aquí hay una serie de problemas que son reales, tangibles, que afectan a todo el mundo, y en el Congreso nos dedicamos a ver si uno habla catalán y el otro habla vasco, y cuando hay temas si no muy importantes. Bueno, son concesiones que ya digo que van dirigidas a unos electorados muy concretos, en estos casos a los electorados de los partidos, fundamentalmente entiendo que vascos y catalanes, que lo venderán como una concesión. El resto de España sabemos qué hará y pasado mañana ya no nos acordaremos, seguiremos pagando la gasolina, el aceite y todo este tipo de más cosas, caro. Los problemas reales, y nada más. No tiene... Que la posición del Partido Popular, Mario, ante esto. Bueno, la posición del Partido Popular creo que está muy clara ante esto y ante todo. Es decir, ha habido y hay en todos los partidos políticos pues diferentes voces plurales. En nuestro, de hecho, yo diría que muy plural. No se podrá decir otras cosas, pero pluralidad sí tenemos mucha y amplia libertad para la expresión, ¿no? Tenemos un hito importante este fin de semana, que creo que lo hablaremos después, con una gran manifestación, no manifestación, ahora vamos a ir con ello. Una concentración que vamos a tener ahí sobre el tema de la amnistía, pero sobre el tema de los pinganillos, sobre el tema de la lengua, pues coincido con todos los contertulios. Esto es absurdo, es que yo más que todos los adjetivos que se han puesto aquí diría esperpéntico, es ridículo. A mí hay, creo que es conocido por todo el mundo, y yo me prodigo mucho en las redes sociales, me prodigado, ahora estoy un poquito más comedido. Hay un tema, un sector de la población, de la sociedad, que me importa mucho, que son los niños. Pues me llevo muy bien con ellos, tengo muy buena relación. Me parece que los niños, el gran error que tenemos es considerarlos como niños, como niños, como si fueran tontos. Es un sinónimo que tenemos muchas veces. Los niños pequeños tienen su entendimiento, viven una realidad paralela a la nuestra, afortunadamente, gracias a Dios, pero entienden de todo. Entonces yo quisiera que un adulto del Congreso de los Diputados, de nuestros grandes hermanos, grandes políticos, le explicara lo que está ocurriendo hoy, la pasta que nos estamos gastando en esto de los pinganillos, la necesidad o no necesidad de que haya, nos entendemos una lengua común, usted lo ha dicho, y otros miembros de la mesa, y lo está diciendo todo el mundo, es un idioma común, el castellano, en el que nos manejamos todo el mundo, el que además se traduce por el pinganillo al castellano, es más ridículo todavía. Esto es esperpéntico, es decir, no es que esté uno traduciendo del euskera al gallego, no, es que estamos traduciendo todos por el pinganillo al castellano, que es el que nos entendemos todos, y al final todo esto se lo explica a un niño y dice, ustedes sois tontos, aquí no hay un átomo de inteligencia para nada. Entonces esto es ridículo, creo que efectivamente, y coincido contigo y con todos, creo que esto es lo normal. El aceite de oliva, 10 euros el litro, casi más que el whisky, que ya no sé cómo vamos a leñar las ensaladas, si con JB o con aceite de oliva virgen, y todas las cosas que están ocurriendo, a la gasolina, a los que echamos gasolina y nos tenemos que trasladar, nos cuesta muchísimo, y tantos problemas que tiene ahora mismo España. Por cierto, iría, no sé si vamos a tratarlo a lo largo del debate, al problema de fondo económico que tenemos. No estamos en inflación, estamos en estanflación. Fíjate, ayer hubo una tercera oleada de los datos del PIB. Los datos del PIB no es que sean malos, en principio parecían muy buenos. Se tiene la mala costumbre en España, económicamente, de decir los datos brutos cuando salen. Estamos en la tercera oleada que va corrigiendo todo lo que fue saliendo hace bastantes meses, y estamos en un PIB
positivo, pero con carácter de negativo, porque no todo el oro es lo que reluce, no todo lo que reluce es oro, y tenemos una situación bastante chunga, para que lo entienda todo el mundo, y está bastante chungo, se va a traducir dentro de pocos meses en algo importante. Y de hecho creo que otros no lo dicen, yo procuro escuchar muchos debates políticos en radio y muchos debates de economistas. Creo que estamos ya entrando casi en esta inflación, que es un gran problema para España y un gran problema, por ejemplo, para la provincia de Huelva. Paco, sobre la amnistía, dicho bien, ¿la amnistía no es otra cosa que borrar los antecedentes penales de los corruptos? Así es, y creo que la última vez que estuvimos en esta tertulia, previa al final de la última temporada del verano, ya lo dijimos, esta gente, antes de que se produjera el 23J, van a ir por la amnistía, porque, insistí en ello, la amnistía no figura en la Constitución. Se le da al busca y nunca encontrarás la palabra amnistía en momento alguno de la Constitución. Y eso significa que aquí no hay nada... el empirismo que podemos estar percibiendo no es sino la última secuencia de una organización muy bien diseñada, muy bien detallada, muy bien solapada, pero que a nadie se le escapa que está existiendo. Hay una expresión que se atribuye a un sociólogo Tussman que se llama la metáfora sutil de la ventana. Paco Lagares, Mario o Alejandro, tú o yo, vemos lo que está ocurriendo a través de una ventana. Esa ventana me da a ver el tamaño de las cosas, el color de las cosas, la forma del paisaje, quienes pasean por debajo, quienes pasean cerca, más allá. Y esa percepción que tenemos se llama también geografía de la percepción. Y cualquiera que practique, no como teoría, sino como práctica, ¿dónde están las cosas? Si yo digo que quiero ir a la Gran Vía, tendré que utilizar un elemento arquitectónico que a cualquier forastero le sirva para llegar a la Gran Vía. Pues para llegar, como dice Mario, a la idea de que hay esta inflación, tenemos que esa percepción concretarla en números, pero concretarla en explicación, en exposiciones, en muestras, porque si no la gente no sabe que hay esta inflación, aparte de que no sepa lo que es esta inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que como acaba de decir Paco Lagares, esto es tal y cual, pero hay una cosa clara, Paco. Si no percibimos desde nuestra ventana particular y no lo advertimos, que hay un golpe de Estado que se está fraguando desde la propia institución de la presidencia del gobierno, podemos decir, bueno, no deja de ser una teoría conspiratoria. Y la conspiranoia es una forma de paranoia. Y eso, cuando se utiliza la forma de paranoia por parte del Partido Socialista, que es experto en la agitprop, en la agitación más la propaganda, es que van a llegar a consumar lo que estamos viendo desde la ventana, pero no nos atrevemos a admitir, como cuando los alemanes invadieron los Sudetes, no se enteró Francia, no se enteró Inglaterra de que iba a haber una guerra mundial. Cuando eso se produjo, ¿fue una cosa espontánea? En absoluto, era una cosa más que preparada. Bueno, pues el golpe de Estado está. Y si yo digo en junio, y lo digo públicamente y lo escribo en mis comentarios de Facebook, que la amnistía no está en la Constitución y que la amnistía se va a producir, yo no soy ningún vidente, pero perspectiva histórica tengo, visión del panorama tengo, y desde luego, ojalá me equivoque, pero no me voy a equivocar. Y estando en funciones, le pregunto a los abogados, ¿cómo puede encajar en la Constitución este individuo el borrar los delitos penales de los corruptos? De ninguna manera. No sé cómo lo va a encajar. Que es imposible. Que sería no tiene una cabida. medida a acordar, necesita un... No se sabe, ahí tengo dudas, no sé exactamente si podría hacerlo a través de decreto ley o no sé cómo sería, pero lógicamente sería una medida de carácter legislativo, con lo cual yo entiendo
que lo que se haría primero es elegir el gobierno y ya después el gobierno adoptar la medida. Que se Es decir, no creo declarará, que sea se el declarará gobierno. inconstitucional. De todas. O sí o no, vamos, ya eso yo no lo sé. Eso no me atrevo a aventurarme. Y es que lo que pasa, a lo que dice Paco, yo creo que esto es una reflexión, como dice una gran jurista, de todo a 100. Yo creo que el problema no es que busquen un golpe de Estado, porque eso sería tener un objetivo de carácter político. Es decir, mi objetivo es destrozar el sistema, acabar con el sistema. Yo creo que el sentido de todas estas medidas es mucho más mundano. No llegan a eso, es solamente la supervivencia. Bueno. La supervivencia del político. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir? No es el golpe de Estado. El objetivo no es dar un golpe de Estado, no es cambiar las normas. No quiero acabar con la Constitución, quiero acabar con el Estado, quiero acabar con la monarquía. No, yo no creo que ese sea el objetivo. El objetivo es, yo no me quiero ir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no irme? Si para no irme puedo no hacer mucho, perfecto, me quedo sin hacer mucho. Si para no irme tengo que hacer mucho, pues es posible que llegue a hacer mucho para no irme. O sea, yo creo que el objetivo no es el golpe de Estado. Eso podría tener un sentido. Puede estar de acuerdo o no. Pero quiero decir, mira, el objetivo político es ¿no? Sí, siempre decís que... Creo que está correcto. No. Si tengo que dar la ley de amnistía para hacerlo, si no lo hago mejor. ¿Por qué? Porque, hombre, tonto no soy. Yo sé que una amnistía o que cualquier medida de carácter tendente a fomentar un tipo de consulta de carácter independentista o algo de esto, evidentemente me va a suponer, porque no pensemos que son tontos. Pueden ser muchas cosas, pero no son tontos. Aquí no son tontos ninguno. Me va a suponer pagar un determinados peajes en determinados lugares del Estado, con lo cual más todavía, con lo cual si puedo evitármelo, si lo tengo que hacer ya veré si lo hago, pero si puedo evitármelo, es decir, no es ese el objetivo. Yo creo que el objetivo, insisto, es mantenerme. Sí, ya lo dijo el presidente. Y voy a intentar mantenerme al menor precio posible, pero si tengo que pagar un precio alto, lo voy a pagar. Lo pagamos los demás. Correcto, o sea, lo suscribo también. Es decir, estamos ante un tipo que sabe lo que es el culto al líder. El culto al líder sencillamente es el culto que el pueblo sumiso tiene a su presidente, a su jefe de Estado, y que es propio de países como Corea del Norte, como la Unión Soviética, es decir, propio de países dictatoriales de izquierda, comunistas, pero donde la libertad de expresión y los derechos humanos se pisotean. Y entonces, él, como socialista, como pesocialista, que de socialista no tiene nada, como pesocialista, debe estar en contra del culto al líder. Él mismo está propagando su categoría dentro del partido para mantenerse, como bien dice Paco. Y eso no estoy, no puedo discutirle ni un ápice, pero él conoce que para quedarse donde está, pese a quien pese, caiga quien caiga, la herramienta que tiene es satisfacer a los 4 grandes golpistas: BNG, ERC, Junts per Catalunya y... Lo peor de cada casa, vamos. Y Podemos. Lo peor de cada casa. Es así. Pero se mantiene. Sí. Claro, no, siempre decís que la amnistía no cabe en la Constitución, y es una realidad, pero ¿cuándo ha sido la Constitución un impedimento para Sánchez? Yo te diría que nunca, porque para, es que para siempre... Sánchez, no, pero para tampoco el está Estado claro que no español, quepa. sí. Claro, efectivamente. Tampoco está claro que no quepa. No, pero me refiero que siempre ha conseguido lo que ha querido. De hecho, creo que está regulado en una ley del 77, es decir, sí, preconstitucional. Todavía está en vigor. No, sí, bueno, pero nadie la ha derogado. No hace falta. 40 quedan derogadas de no, facto, pero... quedan derogadas de facto con la Constitución española. Hay no, cosas que no están derogadas y quedan... en absoluto, quedarían derogadas las normas que regule esa ley que sea contraria a la Constitución. Paco, ya ahí podríamos discutir. Es como el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, que afortunadamente para ellos encuentran esta gente y dicen, no, es que existe una mención en la ley de enjuiciamiento criminal que habla de la amnistía. No, pero hay que hay muchas cosas. Hoy había una analogía esta mañana, escuché en la radio, me encantó, porque además me parece muy bien. Digo, yo venía pensando, bueno, ¿qué cosas no prohíbe la Constitución y no se hacen? Pues a nadie se le ocurre. Y creo que un profesor de Derecho, no sé ni de dónde, perdone, ¿verdad? Voy a utilizar sus palabras, pero decía que en el tren está prohibido que monten perros, porque es peligroso. Nadie prohíbe que entren osos. Nadie se le ocurrió. Decía, voy a prohibir, los perros no pueden entrar porque es peligroso, pero los osos tampoco. Sí, ni un dinosaurio, ni a lo mejor un caballo, no sé, pero a nadie se le va a ocurrir montarlo. Es que hay cosas en nuestro código civil. El transporte de animales peligrosos. Nuestro código civil, no que es fantástico por otra parte, yo lo defiendo muchísimo y me encanta, es una joya muy bonita.
ha tenido diferentes modificaciones, algunas tan singulares como aprovechar el BOE para hacer una modificación de un artículo del Código Civil y al mismo tiempo la subvención del plátano de Canarias, todo se mete en ahí, estamos acostumbrados al BOE como encasilla todo, pero tiene muchas cosas y tanto regula la usucapión que puede tener lugar como el derecho de uso y habitación de la vivienda, que ya no tienen lugar en España, es decir, sencillamente son cosas que han quedado obsoletas de por vida, es que para bien o para mal hay cosas que no están ahí. O te habla en el mismo lugar que cómo se le cobran los derechos a los abogados cuando algún cliente se lo deja pendiente, el derecho de un cohabitante, de una persona que has tenido posada, y te lo mete ahí todo. Y nadie dice esto es anacrónico, sencillamente como lo del oso. Dice, en un tren no puede montarse perro porque puede ser peligroso. Y nadie dice, y osos tampoco. Es que no se nos ocurre. Ni la Constitución está para regularlo todo. Lo que no hace es regularlo. Y hoy escuchaba una conversación interesante esta mañana, un diálogo, en el cual decía, bueno, en la Constitución no se puso todo, pero sí hay que conocer lo que nuestros constituyentes hicieron. Y hubo propuestas para meter en la Constitución la amnistía, y se dijo que no. Sin embargo, sí se regula el indulto. Y estoy un poquitín en desacuerdo, Paco, me lo va a permitir que te lo diga. Hemos dicho una cosa y al fin y al cabo nos están escuchando oyentes que no tienen por qué ser diestros en la materia del derecho. La amnistía no borra el delito, borra todo, borra absolutamente todo. Es decir, borra los antecedentes, todo lo que tú tengas. Es decir, te quedas libre. Sin duda. El indulto no, el indulto Sí, te claro. indulta, pero tú sigues quedando tus antecedentes penales, lo que has hecho y tal. Pero la amnistía lo borra todo. Pero es que la amnistía, bajo mi punto de vista... Bueno, verá, ha dicho yo- nuestra vicepresidenta que hay 3 tipos de amnistía, que yo Ah, ahí ya, sí, bueno, yo ahí ya, esa yo no ahí ya existe, digo... ¿eh? Se la han olvidado, se la han olvidado Nadie dos no lo va a amnistías. recordar. Pero es que Se la han olvidado dos ha dicho amnistías una que es muy fiscales. curiosa, Vale, a que ver. es la amnistía para resolver conflictos políticos. Que te lo traduzco, amnistía para seguir 4 años más de Eso no existe, vicepresidenta. eso no existe en la Constitución. Es básicamente eso. Mira, eso está bien, eso es lo que ha venido a decir Paco Lagares. Amnistía para poder seguir como vicepresidenta Sí, del sí, gobierno. se traduce en está eso, muy bien. porque- para Al resolver igual, conflictos perdóname, políticos. y ya coméntalo tú, compañero, al igual que ha dicho, amnistías fiscales no han existido en España. O sea, de entrada no tienen ese nombre. Y para seguir no es una amnistía fiscal, porque incluso esas llamadas, entre comillas, amnistías fiscales, para empezar, a nuestra querida vicepresidenta Yolanda se le olvida varias cosas. Ha obviado, por ejemplo, que Felipe González también hizo una, ¿vale? Pero eso se le ha olvidado, curiosamente. Pero es que no eran amnistías fiscales. Es decir, en la amnistía fiscal no hay arrepentimiento, porque de hecho el Estado lo que pretende, es decir, aquí hubo un error estatal, y este error estatal, como ocurrió en la transición española, ha sido condenarle a toda una serie de cosas que no debería haberle condenado el Estado español, con lo cual se olvida todo. Y la amnistía, las mal llamadas amnistías fiscales no contemplan nada de eso, es más, contemplan un arrepentimiento por escrito, un reconocimiento de los hechos y un arrepentimiento. Pero voy a más, y esta mañana se explicaba muy bien, voy a más. En esa llamada amnistía jamás puede tener cabida lo que ya está investigado. Es decir, si ya se ha iniciado un proceso, en estas mal llamadas amnistías fiscales no cabía. Si se ha iniciado la agencia tributaria, por ejemplo, la Fiscalía del Estado o la Audiencia Nacional, una investigación sobre usted, porque está ocultando dinero negro o dinero del que tipo que sea, eso no se va a paralizar. Estas leyes que lo que hacían en una transición para aflorar dinero para beneficio del Estado, prohibían taxativamente que usted se beneficiara, que ya está iniciada la investigación. Entonces, que además no tenía la palabra amnistía. Y la amnistía, yo lo voy a decir rotundamente, con todo el riesgo que conlleva, no cabe en el Estado español. No se contempla en la Constitución porque no se quiere contemplar si el indulto, es más, nuestras leyes prohíben el indulto colectivo, ¿no? Creo, con lo cual no hay posibilidad ni de amnistía, No, ni por yo no. analogía ideológica. No sería yo tan contundente. Habría que ver primero la ley, o sea, el decreto, la norma que dictan, Que se inventa. y después ver si se ajusta a la ley del 77 y, en segundo lugar, ver si vulnera algún artículo de la Constitución. Yo creo, no lo sé, creo que el tema de la Constitución sería complicado, pero no lo sé. Ya Es que- eso habría que verlo. No, es que- Alejandro, perdón. Vale, di los 3 tipos de amnistía Bueno, que se refería a la sí, el vicepresidenta. primero, el del 77, ¿no? Que es curioso que esto lo incluye en el franquismo, la ley de memoria histórica, a pesar de que es muy considerada por mucha gente la primera ley de la democracia, pero bueno, eso lo dejo aparte. La amnistía fiscal que ha explicado estupendamente. Y la tercera, la amnistía para resolver conflictos políticos. Que en verdad el conflicto político importa bastante poco, lo que importa es el seguir de vicepresidenta. Entonces, ese es el caso, que al fin y al cabo el día de la diada del otro día fue el menos numeroso de los últimos años. Y da mucha pena que cuando más debilitado está el independentismo, pues más van a sacar en esta ocasión, ¿no? Correcto, sí, sí. En este sentido,
magnífico la referencia a los tres tipos, pero volviendo a Mario y a Paco, aclarado que no me refería a que aquí se olvida esto, se borra todo, lo que tú decías. Antes se obvió precisamente porque lo consideraba obvio. Pero la ley del 77 sigue vigente. Y como sigue vigente, yo, presidente del gobierno, la puedo sacar fuera. ¿A cuántas leyes preconstituyentes nos hemos agarrado si no se ha publicado una ley nueva? A las que existen varias, muchas, diría que muchas. Que políticamente, constitucionalmente, es una aberración la amnistía, lo comparto al 100%. Pero ya dije hace meses, y repito ahora, que hay juristas que piensan que es posible. Y en la confusión, que no es confusión, sino en la dicotomía entre nominalismo y realismo, el realismo es que no es posible. Pero si yo le digo a la amnistía, como bien decía Alejandro, creo que era Alejandro, que estamos hablando de alivio penal, me recuerda el alivio del luto. La expresión de alivio del luto para los hombres es aquella fórmula que se tenía cuando yo era un chaval. Hay una película en este sentido de Sumer, la niña de luto, que cuando alguien se moría era obligatorio por todos los familiares mantener el luto, el duelo durante mucho tiempo. Y entonces cuando pasaba cierto tiempo se decía, bueno, toca alivio de luto, porque ya se puede uno desprender del negro y ponerse el gris. Bueno, pues ese alivio penal es un nombre más vacío, más güero, más falso que cualquier otro nombre cualquiera, porque es anfibológico, dice una cosa pero está queriendo decir otra. No se atreve a decir amnistía, porque la refriega jurídica va a ser brutal, y dicen alivio de luto. No hay indultos colectivos. Pero ¿cómo se indultó a los sediciosos golpistas? De uno en uno. De uno en uno. Es que la amnistía... es que Puigdemont le exige la amnistía y no el indulto. Sí. Podía haber exigido, es que a veces perdemos de vista el foco sobre donde está. Podía haber exigido el indulto y ha exigido la amnistía. Ha exigido la amnistía por algo, porque es que no importa solo el resultado, sino importa también la gestualización. Y en este momento, igual que los pinganillos, en este momento en España, en el Estado español, para bien o para mal, estamos tragando sapos y culebras y importa mucho la gestualización, la exteriorización de las cosas. No importa ni siquiera el resultado, importa lo que parezca, lo que le parezca a la sociedad. Lo que importa, bueno, iba a decir una barbaridad, del gesto de tengo el pie en la cabeza y el gesto de aquí mando yo. El absurdo que estamos tragando en este país con siete escaños que están sobre un montón. Lo que está ocurriendo aquí, y estamos tragando continuamente, eso es simplemente gestualización. No hay posibilidad, es decir, el número de votantes en la balanza no es que esté desinclinada, es que está absolutamente absurda. Entonces, lo que estamos tragando aquí, sapos y culebra, de verdad, es una barbaridad para nada, o sea, para una cosa insignificante. Lo que pasa es que en el fondo, yo creo que lo hemos dicho todos aquí, si no lo hemos dicho directamente, lo estamos diciendo directamente, hay un señor que le da igual todo, que es un auténtico sociópata, que no entiende que este poder que tiene ahora mismo en lo que son las nacionalidades es un poder caníbal absolutamente, y el caníbal además insaciable. Hoy te come y mañana te va a comer 3 veces, ¿vale? Y esto es lo que no somos capaces de trasladar a la sociedad. Y mientras tanto, el aceite de oliva que siga a 10 euros y la gasolina por ejemplo, a 1,80. el tema del no entiendo muy bien, el socialismo está en las antípodas del nacionalismo, es justo lo contrario. Y tiene una filia con el nacionalismo, porque mientras que el socialismo busca la distribución de la riqueza, el nacionalismo busca esto es mío y más, y cada vez va pidiendo más, y es la desigualdad. Entonces es un oxímoron ideológico ser de izquierda y nacionalista, pero parece ser que la deriva de este PSOE es eso, el nacionalismo más acérrimo. Es que creo que se utiliza el concepto del bien superior. Es decir, aquí lo que estábamos hablando, tú dices, por ejemplo, este año la diada ha sido con la menos participación de los últimos años, eso ellos lo venden como un éxito. Eso se vende y te dicen, estoy de acuerdo, hemos descomprimido el problema que había en Cataluña. Han aliviado la presión. Y el problema con Rajoy era que la gente votaba ilegalmente, que sacaban las urnas, que entraba la policía en los colegios, que daban golpes a los niños y a las mujeres, y 5 años después... El problema es que se vendía.
todo está mucho más normalizado. El problema que se vendía, ¿no? El El nacionalismo problema está mucho más calmado. Las manifestaciones nacionalistas están perdiendo Claro, le fuerza. dan todo lo que quieren. Claro, eso tiene Bueno, una explicación, Paco. quiero decir, si no, Claro. no. Pero lo que yo quiero decir es que al final ese es el argumento que ellos utilizan para decir, es que hay veces que hay que ser generosos para conseguir un bien superior, que es solucionar un problema que evidentemente en el año 2017-2018 existía. Eso era innegable. Generoso o muerto. Sí, porque Paco, evidentemente las imágenes de Cataluña no nos gustaron a ninguno. No. Y evidentemente la situación en aquel momento era la que era. Por tanto, ojo con esos argumentos, porque esos son los que le dan a ellos legitimación para decir, al Partido Socialista, para decir, mi gestión está siendo muy buena. Sí, claro. De hecho, había un problema en Cataluña y hoy en día no hay un problema en Cataluña. Los cadáveres exquisitos. Es que eso está claro, Ahora, está escrito ya. ¿Qué soluciona aquello? En la presión, es decir, el haber sido contundente, el haber metido a los políticos presos, meterlos en la cárcel. Eso provoca una reacción bajo mi punto de vista. de rebajamos, pues imagino que habrá gente que se cansaría, gente que se cansaría menos. Y ahora, si tú le concedes cosas, pues no lo sé. ¿Hasta cuándo? No lo sé, ¿qué Te he tienes dicho- que conceder? He Al dicho final, que bajo mi punto de vista el poder, es decir, el ansia que tiene este nacionalismo es caníbal absoluto, es decir, un caníbal insaciable, tiene un estómago que va creciendo a medida que come. Entonces esto no termina nunca, porque, mira, todavía estoy por reconocerte que si un día termina de decir, me vas a comer un brazo, pero ya hemos terminado, no, te voy a comer un brazo, el otro brazo, si te vuelve a salir otro brazo como una salamandra también te lo como, los pies a tu hermano, a tu primo y a todo el mundo, el poder este caníbal no va a terminar jamás. fíjate, yo creo que jamás. tampoco, fíjate. Yo creo que ya el problema de los políticos catalanes es que también nos queremos quedar donde estamos. También nos queremos donde estamos. No Y sé, la no independencia. No sé. No, yo no estoy. No Los sé políticos yo. catalanes. O avanza, No sé o yo. avanzan o mueren, No, han no. quemado las Sí. naves, o avanzan o mueren. No, o avanzan o mueren. O desaparecen. Eh, Los catalanes ya se están cansando de toda esta idea. Y de esta- Sí, nos han engañado. de verdad. Llevan 10 años engañándolo todos los días. Por eso la habilidad está en A seguir los que manteniendo la engañan- tensión a los que competitiva. engañan no son al resto de los Vamos a españoles, engañan conseguirlo. a los suyos. A los suyos, Engañan a los efectivamente. suyos. Mantener Ese es la el llama canibalismo. viva de la independencia para mantenerme en el poder, una Correcto, independencia que no va a llegar correcto, nunca. correcto. Y ellos, Ellos lo saben que no va a llegar Ellos lo nunca. saben que no va a llegar Ellos lo nunca, saben. pero esa llama hay que tenerla encendida para ellos seguir en el poder. Mira, yo creo que la ciencia que más de la gente dice, en los últimos años la medicina ha avanzado muchísimo, porque no sé, la ingeniería electrónica, la informática, la mentira. Lo que más ha avanzado en la historia ha sido el lenguaje de marketing político. Pues sí, Eso es lo que más ha avanzado. se vende mucho, sí. Tú y yo no vamos a ir de fiesta. Paco, vamos a irnos de fiesta, pero no podemos ir de fiesta. Vamos a iniciar unas gestiones de reflexión sobre la cuestión y le ponemos un nombre de 3 líneas y nos vamos de fiesta igual. Sí. Ahora, ¿qué haríamos? Una mesa de trabajo para estudiar la posibilidad de analizar si podría encajarse tal, y entonces yo a los míos los vendo, digo, ya los hemos sentado para conseguir la independencia. Y el otro dice, yo me he sentado y no he dado nada. Y es verdad, los dos venden a cada uno de sus electorados La parte, su objetivo, y lo que han vendido es algo difuso, que dentro de 4 años dirá, Pero que ha hemos entrado, avanzado que ha entrado. en la dirección que queríamos, el nacionalismo, y Paco, damos otra patada de 4 años, y cuando es- ya me vaya, el es que venga detrás lo- carrera, es lo y al que es a la final... economía y lo que es a la macroeconomía. Yo creo que ellos son conscientes de que un no, esquema no- Ponzi. no tiene Es ningún un esquema sentido. Ponzi. Se retroalimenta con intereses que nunca se van a pagar y que tienen que ir cogiendo a otra gente como rehenes. Es puramente un esquema Ponzi. Y nada más. Es caníbal total y nunca va a terminar porque siempre van a que. Tú dices que algún día se quedarán parados. Yo creo Tú que imagínate que los no pueden, políticos porque RC llegaran a desaparecen. esa sentada y dijeran, Desaparecen. señores, vamos a ser serios. La independencia no la vamos a conseguir nunca. Le dirían, bueno, pues ya sabes, tienes que volver otra vez a donde estaba. Eso. Además, si se Cuando proclama la ya está. independencia, ellos van todos al paro. Pero un momento, porque ya queda han una conseguido opción. los objetivos. Queda una opción de conseguirla, Ya han porque ahora conseguido vamos a los crear objetivos. una mesa de trabajo para intentar acercar posiciones en relación con no sé cuánto. Y nos hemos reunido con Y un dentro de 2 partido años nos han polaco prometido. que también nos va a apoyar y dentro de no sé cuánto, y dentro de 4 años decimos, ¿cómo va? Vamos de cine, ya estamos más cerca. ¿De dónde? No lo sé, pero bueno, estamos más cerca. sí, Pero ha estado 4 años más el tío Corán. Dentro de 4 años ya veremos qué pasa. Ese pensamiento que me parece plausible, Paco, es inviable. Cuando se enciende la mecha, no se puede apagar fácilmente el incendio, porque esa mecha no es una cosa casual, está provocada. Y dentro del nacionalismo catalán, los de derecha negrera, porque Jung es la derecha negrera, y los de izquierda caviar, porque así son los de RC,
No cuentan con que hay cientos de miles de fanáticos que quieren incendiar las calles. No la están incendiando como en época del 155, pero tiempo al tiempo. A poco que se conceda la ley de amnistía, y ya también lanzo la apuesta, y lo puedo demostrar, porque la jurisprudencia no tampoco se pone de acuerdo, está dividida. A poco que se apruebe la ley de amnistía o de alivio penal, o como quiera nominalmente llamarla, habrá referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución española. Y lo pongo sobre la mesa, mi apuesta. Mañana va a salir un artículo mío en el que defiendo esa tesis. Me dirán, hombre, Paco, es que estás apostando muy fuerte. Es muy fácil. Si yo tengo la investidura, es porque he aprobado la amnistía. Faltan los presupuestos. No, pero si yo tengo la amnistía, es que tengo antes la investidura. Tengo asegurada la investidura, porque si no, Puigdemont, Otegi no te dan a Sánchez la presidencia. Todavía lo engaña, porque Pedro Sánchez es especialista, todavía lo engaña. Sí, pero bueno, si se engañan, peor para ellos, porque más revenidos van a volver a la escena política. Entonces, ya existe, y en estos días me he empollado el tema, ya existe una división jurisprudencial sobre la posibilidad de un referéndum consultivo del artículo 92, que solo exige tres cosas. A, propuesta del presidente del gobierno, Sánchez. B, son requisitos imprescindibles. B, mayoría del Congreso, no del Parlamento. El Senado no pinta nada. Del Congreso, la tienen. Si hay investidura es porque tienen mayoría absoluta. Sí. ¿Cierto? Y tres, que lo convoque, como es preceptivo, el rey. ¿Qué requisito falta? ¿Qué requisito puede estar en duda? No está en duda la investidura, porque si se cumplen los términos, hay amnistía. No es requisito la propuesta del presidente del gobierno, ya está investido, tiene que satisfacer a sus narcotraficantes del escaño. El Congreso ya tiene mayoría absoluta. ¿Dónde está el posible desvío constitucional? El rey. Yo siempre he dicho que yo tenía 27 años cuando se aprobó la Constitución. Y yo pocas veces en mi vida he sido tan feliz como cuando se aprobó la Constitución. Y amo la Constitución. Y sé que es mejorable, pero tiene una flexibilidad jurídica maravillosa. Maravillosa por un lado, pero también interpretativa, lo cual distrae y disloca a mucha gente que no entiende de derecho. Pero existen esos tres puntos, van a existir. ¿Cuál es el default? El rey. Nadie, por mucha constitución que haya, por mucha ley que haya, está obligado a hacer un ilícito penal. Yo no estoy justificado matar a alguien porque me lo mande el coronel de mi regimiento. No estoy facultado. Yo voy a la trena, si yo mato a alguien, por mucho que me lo diga el coronel que está al mando de mi regimiento. El rey no tiene por qué aprobar esa ley de amnistía, porque la Constitución en parte lo ampara. Me dirá, pero es que va contra el Parlamento, va contra el Congreso. Sí, va contra un Congreso absolutamente en manos de unos facciosos y en manos de un presidente a merced de unos criminales golpistas. Y el rey, que en el 17 puso en televisión el pie en pared, dijo, no señor, no se puede seguir así. No, está el Tribunal Supremo también. No se puede seguir así. Hay un problema con el Supremo. Un segundo, acabó el tema con la separación de poderes. Termino, Paco, con esto, porque sí. Me lo he empollado y lo he traído para que no se me olvide sobre la amnistía. Tiene detractores y tiene gente muy a favor dentro de la jurisprudencia, y dentro de juristas muy reputados.
O sea, pero de verdad que hay juristas que están de acuerdo en borrar los delitos penales, los antecedentes penales de los corruptos. No en borrar. Si cabe o no, es una que- cuestión. Que cabe la amnistía. Ok. Y entonces yo tengo aquí una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de los Contenciosos Administrativos del 20 de noviembre, que casualidad, el día que murió Franco, Qué casualidad. pero del año 2013. Yo estaba en Calaña cuando murió Franco precisamente. Dice, no es legítima esa sentencia la adopción de una nueva ley de amnistía en una democracia que se está consolidando como la que actualmente se disfruta en España. No es legítima. Tribunal Supremo. Pero me voy al Constitucional. Hay un auto del Tribunal Constitucional, el auto 32 de 1981, que explicita el artículo 62 y latina de la Constitución prohíbe, ojo, prohíbe al rey, esto es textual, autorizar medidas generales de gracia. Generales. Ajá. Efectivamente. La amnistía es una medida general de gracia, pero también es una ley, y eso no está en la Constitución, pero está en la historia. Y está en la historia de las dictaduras, en la franquista, por ejemplo. Es la ley del punto final. Pero ¿cómo va usted por encima de los tribunales dictar una ley que saque a todos a la puñetera calle, a todos los criminales, a todos los golpistas, a todos los sediciosos, a todos los narcotraficantes? Porque la amnistía o es individual, no puede ser colectiva. Vas a hacer una distinción. El artículo 62 prohíbe los indultos generales. Sí. O sea, no te dice prohíbo la amnistía, pero prohíbo los indultos generales. Exacto. Los indultos son particulares. Exacto. Y todo esto que estamos hablando, por eso te preguntaba así, que estábamos un poquito fuera de cámara diciéndote, es que aquí hay un problema con el Tribunal Supremo. Es que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre determinados delitos. No estamos hablando de que la separación de poderes nos lo pasamos por el arco del triunfo ahora mismo. Entonces terminamos con todo esto de facto. Especialista en esto. Yo no he trabajado nunca la ley de amnistía ni la yo tampoco, ni la he estudiado. Gracias a Dios. Creo recordar diría, pero hay una diferencia importante. Creo que la amnistía la aplican los tribunales. Es decir, hay que... La amnistía no se puede aplicar en España. No, pero en mi opinión. el indulto lo aplica el gobierno. Lo aplica el gobierno. La amnistía la aplican los tribunales. Es decir, hay que promulgar una norma. El gobierno lo ruega. Los tribunales son los que aplican eso. Entonces, No. El gobierno bueno, tiene forzosamente que pedir, como el más reciente, el que tenemos de todo esto que ha ocurrido con los catalanes precisamente. ¿Vale? Entonces, tiene que pedir un informe. Por cierto, informes que han venido negativos. Sí, pero por eso, informes consultivos, creo. Consultivos, pero no vinculantes. Correcto, pero entonces al final el indulto, si el gobierno dice quiere indultar, indulto. Si el gobierno dice que quiere amnistiar, haga una ley y después son los tribunales los que aplican. No. Si En un se aplica la indulto ley, individual, no creo, el indulto es a una tengo yo persona, mucha idea, pero... caso por caso, y sin que se borren los antecedentes penales. La amnistía es borrar de facto todo lo que ha ocurrido. Sí. Aquí no ha ocurrido nada. ¿Qué Que ocurrió? sí, Mario, pero en que la yo no te única estoy amnistía diciendo que hemos eso. tenido. Estoy diciendo que que la amnistía la tienen que aplicar los tribunales, no el gobierno. El gobierno dice yo que indulto da a Mario, igual. indulto a Mario. Pero sí que no la pueden aprobar. Es que, No, verás, lo que que yo no digo está- es que puede ocurrir, creo, que yo te digo que no pondría la mano del fuego por esto porque no lo sé, pero creo que lo aplican los tribunales. Esto es, el gobierno promulgaría una ley de amnistía Exacto. en relación con unos delitos. Exacto. Y ahora esa ley la aplican los tribunales, es decir, la tiene que interpretar el juez. El juez es el que tiene que interpretar y conceder en su caso la El amnistía tema de los a los indultos- condenados por ese tipo de el tema de los delitos. Que el indultos juez no es podría así. incluso Perdón. plantear, No. se me ocurre, algún tipo de cuestión de Si un señor está en la inconstitucionalidad o cárcel- considerar que no Eso se es. Un vale. señor Eso está, es, claro, eso claro, es. pero si Pero un señor ojo, está en la cárcel, ojo, pero es eso que es ese no está ni en la importante. cárcel, no ¿Por está qué? ni en España, ¿Por porque qué? no Porque está ni en además España. que- Por ahí vamos. Claro, Sí, pero además no. que el indulto es una medida individual y la aplica el gobierno sin ningún tipo de restricción, yo te indulto, en la otra tengo que hacer una ley que esté bien, Una ley. que no me ocurra como la ley del sí, que después me lleguen los tribunales y me dicen que usted me ha dicho esto y esto está mal hecho. Bueno, no, sí, Bueno, que hablamos quiero de la decir, ley o del que sí. un No, juez no, plantee no, una no, cuestión no, de no, constitucionalidad o que diga, mire usted, yo entiendo que esta ley que usted me está diciendo que tengo que aplicar, es decir, el juez, ¿qué significa esto? Que el indulto tiene unos tiempos que puede no tenerlo, la amnistía. Bueno, la amnistía no tiene tiempo, es que no No, desconocemos. me refiero a la desconocemos ese aplicación de la proceso, mucho amnistía, porque si la tiene que aplicar algún tribunal puede tardar años. La amnistía, que El yo, si un que juez yo entienda, plantea una usted me cuestión- corregirá mejor, que yo entienda, Pero borra de facto, creo, ¿eh? Yo soy borra de facto, insisto, pero Mario, borra lo que estoy diciendo, de arriba Mario, abajo, Perdona, soy muy viejo, pero de ustedes tu poco. argumento de de facto todo así. borrar el delito, es decir, un señor que está fuera, que ni siquiera ha sido juzgado porque no está aquí, o sea, juzgado, está en la ausencia, en rebeldía, de facto queda borrado todo.
queda borrado el delito, los antecedentes, todo. Entonces puede usted volver. El indulto ya necesita que tú estés condenado. Que estés condenado, que estés en la cárcel. Entonces, por supuesto, las leyes penitenciarias y los juzgados de vigilancia penitenciaria son los que tendrán que aplicarlo, pero que este señor, muchos no están ni aquí siquiera. Que la amnistía va a borrarte todo, es decir, borrón y cuenta nueva. Como ocurrió en una época... Pero yo insisto sí, es que es cierto lo que estás diciendo, pero que insisto, no es lo mismo que lo aplique el gobierno a que le aplique los tribunales de justicia. Correcto. Dice Esa es una diferencia, esto, a mi juicio, muy relevante, que creo que es así. Y si es así, a mi juicio es una diferencia muy relevante. Ojalá. Sí, Porque pero- ya es el juez el que tiene que interpretar la norma y considerar si es de aplicación para determinado Con caso. Pedro Pero tú has Sánchez, dicho lo que yo veremos a ver iba a cómo decir, que terminamos. la cuestión de Y constitucionalidad. plantear un juez, salir yo el juez y Sánchez dice, oiga, la yo creo que elevo esta ley, directamente y al entonces Tribunal Constitucional. podría paralizar. Pero Quiero sí, decir, pero los sí. tiempos no son tan controlables como el indulto. Pero si tenemos indulto, el que el Tribunal Supremo me ha dicho, no señor, no se indulte al Pero señor, creo que en no forma era negativa, vinculante. me da igual. Pero creo que lo no era indulto. vinculante. Y si no Bueno, era vinculante, increíble que no. estamos hablando de un individuo, un delincuente fugado de la justicia española, que es el que está obligando a que estemos ya una hora hablando de este asunto. Un delincuente huido de la justicia por dar un golpe de Estado, que es el que tiene arrodillado, como se arrodilló Mónica Lewinsky ante Bill Clinton, ¿os acordáis aquella cena? Pues igual está Sánchez ante Puigdemont. Perdón, Paco, pero que curiosamente todavía no está condenado, porque no ha sido Claro, No se ha juzgado. juzgado. Bueno, no le puedo llamar delincuente, presunto delincuente, ¿no? No, yo lo llamo delincuente y golpista y sedicioso. Y cobarde, además. Y Como cobarde, mínimo, y como cobarde per se, mucho, y eso cobarde per se. mucho, sí, sí. Y cobarde, además. Pero que insisto, y también lo dije en mi anterior hace meses, frente a la quietud de la oposición, frente a las disensiones entre Partido Popular y Vox, frente a ver quién orina más largo, el presidente Sánchez, que me tengo que aguantar y decirle presidente, a pesar de que me repatea, ha demostrado agallas, resiliencia, capacidad de unión en el delito, pero capacidad de convicción en el delito. Y lo sigue manteniendo, y sigue teniendo su público. Y aunque se junte con los narcotraficantes de escaños, sigue teniendo a todos pillados por el cuello. Y el que se mueva no sale, como Nicolás Redondo. Justamente, y termino con esto, esta Constitución que no la admite en su texto, que no la contempla, e insisto, para mí fue el suceso más importante de mi vida como mayor, fue aprobada por 297 diputados. Por 297 diputados. Entre ellos, Pablo Castellano, del Partido Socialista. El comunista, para mí el mejor comunista que ha habido en España, que es Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras. Y gente de gran valía del Partido Popular y de la antigua Unión de Centro Democrático. 297 aprobaron la amnistía, la Constitución, y con ella la amnistía del 77 fue derogada, pero se admitió, y los etarras se beneficiaron de la amnistía del 77, pero había presos políticos porque estábamos en una dictadura. En una democracia no hay presos políticos. Efectivamente. No Ni cabe por tanto la amnistía. No Ni cabe, por tanto si la no amnistía. cabe, pero- Y en España, y eso sí que teníamos que tener todo en la mesa muy claro. En España, y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en Europa, que lo que ha ocurrido hoy, lo ha ocurrido otros días, lo que llevamos meses y años quizá ocurriendo, en España no hay presos políticos. Yo creo que si no somos capaces de decir eso alto y fuerte, Pero es que tenemos tienen un los gran medios, problema. tienen No hay la presos maquinaria, el políticos. rodillo y Eso, No caben lo que presos cala. políticos en España. 540 millones Tú intenta invertidos en pero medios de que- comunicación Claro, por año. claro. 540 Y millones, está hablando de muchos una medios de cantidad. comunicación europeos, Paco. Claro, también, claro, también. Y norteamericanos. Es que con norteamericanos, dinero se sí, compra todo. Y lobbies, Claro, es que y con lobbies, dinero, que se está claro, pagando es una que, pasta. Luciales, Que además estamos pagando nosotros, que es que lo tiene más comprado bonito de todo todo. el Al fin y hijo al de vecino cabo, con el dinero claro. público. Estamos dando una cantidad Así brutal. puedes tener 70.000 millones de euros que quiere que te paguen el resto de las comunidades autónomas, de maravilla. Encima la amnistía lo va, Pagar lo va la a cuenta contemplar al resto. todo. Bueno, cerramos este tema. Ale, si quieres decir algo. No, yo creo que ha quedado muy claro. El tema de la amnistía nos hace desiguales ante la ley y yo creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. O
Bueno, Sánchez no está arrodillado solo ante Puigdemont, también ante Yolanda Díaz, y ahora también se va a tener que arrodillar ante Pablo Iglesias. Si no, no será presidente. ¿Y qué quiere Pablo Iglesias? Que su pareja o mujer, no sé si se llegó a casar, Irene Montero, sea nuevamente ministra de Igualdad. Si no la nombra ministra de Igualdad, no será presidente del gobierno. Por lo tanto, va a tragar, seguro, sí o sí. ¿Y quién es Irene Montero? Bueno, tiene mucho que ver con esta noticia. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado la cifra de beneficiados por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en fin, la conocida ley del solo sí es sí. Según el organismo, han aumentado a 1.205 las reducciones de pena y a 121 excarcelados por violación. 121 excarcelados. Esta ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre del año pasado. Las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados. Bueno, pues esta es la famosa ley que la señorita Montero sacó adelante con el apoyo de Ciudadanos, de los golpistas, de los proetarras, etcétera, etcétera, menos Pepe y Vox, que se opusieron a esa ley, pero el resto votaron también sí a esta ley. Y esta señora quiere volver a ser ministra. ¿Va a ser ministra, Ale? Correcto. ¿Va a ser ministra? Sí o sí, tú, ¿no? si Sánchez necesita los votos de... También te digo, la repercusión directa de esta ley ha sido la desaparición, práctica desaparición de Podemos, ¿no? Tanto que se han tenido que integrar en otro partido para poder presentarse a las elecciones y que la gente los vote. Porque si llegan a presentar por separado, sacarían bastante poco, o nada. Entonces, claro, al fin y al cabo, si Sánchez necesita los votos de Podemos dentro de la coalición, va a tener que poner a Irene Montero, que es algo, yo creo que bastante negativo que esta mujer siga en el Ministerio de Igualdad. ¿Tú crees que el problema era Yolanda Díaz, ¿no? El problema era para Yolanda Díaz, no para Pedro Sánchez, quiero decir. No, Yolanda es Díaz va a que admitir- claro, los 5 de Podemos depende si lo... Claro, Pablo pero- Iglesias da la orden de decir, oye, 5 no Pero votan a quiero Sánchez. decir, el que de alguna forma, o la que de alguna forma defenestró y sacó de todos los... Fue Yolanda Díaz la que tomó decisión en sumar de decir, estás fuera. a raíz de la ley. Quiero decir, A raíz de la ley del sí es sí, que trajo todo lo que sea, quiero decir que ahora Pedro Sánchez le dirá a sumar, bueno, venga, tus 4 ministerios. Y la guerra la tendrá Yolanda Díaz, que le tendrá que decir a Irene Montero, tú sí. Pregunto, que yo pienso que la guerra es Irene Montero y Yolanda Díaz, no con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le va a decir, tú tienes 3 ministerios. Lo tiene. La Sí, noticia noticia de ayer la tiene liada y la tiene precisamente con ella. Con Irene. Pero quiero decir, la guerra es Yolanda Díaz, Irene Montero, ¿no? Bueno, creo. No sé. el que está implicado, que tiene que tomar Depende decisiones que, vuelvo a es decir lo Pedro mismo, Sánchez. que la sartén por el mango lo vuelve a tener Podemos. Si Podemos no quiere, Sánchez no es presidente. Volvemos a lo mismo. No Bueno, sé Paco, yo exactamente qué porcentaje. simplemente tengo que decir una cosa. En la legislatura anterior yo fui diputado del 2019 al 23. Una vez me tocó y afortunadamente no defender en Diputación una moción que presentamos para reprobar a la Secretaria de Estado y a la Ministra, y yo terminé casi avergonzado de todo lo que estaba ocurriendo allí, diciendo, ustedes no tienen corazón. Entonces, no son las cifras de hoy, estoy hablando hace quizás 6 meses o 7 meses, no son las cifras de hoy. Más de 1.000 personas que han visto atenuada, muy atenuada, su pena por delito de connotación sexual, por abuso, por violaciones, y más de 100 y pico, no sé cuánta gente. A mí bastaría con uno, pero... 121 han salido. Vale, perfecto. 121. Y, bueno, salido el antes de detonante tiempo. la semana pasada ha sido un miembro de la manada también. Curioso que hay algún miembro de la manada que ha manifestado su voluntad de no ser indultado, de no beneficiarse de esas leyes. Le han dicho que iure es de iure, es decir, que las leyes penales se tienen que aplicar, quiera o no quiera. Es decir, que algún miembro que ha dicho no quiero beneficiarme de la ley de solo sí es sí, que se me atenúe la pena, le han dicho no, es que se la vamos a hacer porque es obligatorio, que las leyes penales de beneficios penales son obligatorias, quieras o no quieras. Esto es una vergüenza, y yo terminé diciendo una cosa, me acuerdo aquel día en Diputación, le dije, señores diputados y diputadas, por favor, olvídense de todo lo demás, ustedes serán miembros del PSOE, de Podemos, lo que quieran, pero primero son personas, ustedes no tienen hermanas, no tienen familia, no tienen hijas, no tienen nadie. Mírenme, si a mí me dicen que una persona, un violador, un abusador, ha visto rebajado una sola hora su pena por este error, yo dimito, hago dimitir a quien sea, me voy de aquí, y si mi partido no quiere hacerlo, yo cojo y me voy inmediatamente. Es que no hay vergüenza en este país. No han pedido perdón. Dice que quería perdón, ¿qué perdón? Todo lo contrario. Ha habido unos conflictos en Madrid este fin de semana importantísimos con gente de Podemos diciendo que están equivocados, que los periodistas están equivocados, que esto no es cierto, y que la culpa, y esto es lo bueno de todo,
Paco, la culpa es de los jueces que están aplicando mal las leyes. Tócatelo. La culpa es de los jueces, no es de la ley, es de los jueces que aplican mal las Se leyes. suele utilizar el término fascista y ahí se soluciona. Evidente. Jueces fascistas, ya está. La Bueno, justicia- Machista y retrógrado. Pues, El problema del maltrato a la mujer es un problema indudable. Yo creo que eso no admite discusión ninguna. Que la ley del sí es sí, del solo sí es sí, es una ley facciosa, me parece que poco podrán discutirlo a raíz de los resultados. Se puede discutir sus fallas jurídicas y se puede sus aciertos jurídicos, pero el número de víctimas que tienen que soportar que sus maltratadores, sus violadores estén en la calle es increíble y asciende progresivamente. Increíble, Pero que eso ocurra en el año 2023 resulta especialmente espeluznante. Yo leí hace tiempo, y ahora lo he recordado esta tarde en mi casa, una novela de doña Emilia, no me gusta leer doña, el de Emilia Pardo Bazán, siglo atrás, estamos hablando de principios del siglo XX, que decía, al respecto de los violadores, era una feminista intelectual, ¿no? Cuando había 4 intelectuales feministas entonces, decía, el indulto o la libertad sin condena de un maltratador, se refería al macho alfa, es una nueva tortura para la maltratada. ¿Por qué? Porque se enfrenta de nuevo a un indulto injusto o a una rebaja de libertad injusta como ha propiciado esta ley en ese término. Y estamos hablando de doña Emilia, de Emilia Pardo Bazán. Interesante. Bueno, pues esta señora que propició esta ley quiere volver a ser ministra de Igualdad. Sobre este asunto, ¿alguna cosita más que querías añadir o no? Yo insistir, el problema medial, como el delito, es de Susana, ¿cómo se llama? De Yolanda, perdón. Pero el problema final lo tiene Pedro. Pero yo lo que digo, no lo sé, que yo me imagino que cuando se sienten con Sumar le dirán, venga, vamos a renovar el gobierno. ¿Cuántos ministerios va a tener este año? 3, 4, vale. Y ahora Sumar propondrá. Igual. Y Sumar se tendrá que sentar con los suyos y dirá, tendremos 4 sillas. Y dirá Irene Montero, yo quiero una, y dirá, claro, ya sabemos que quiere una, pero ya te dejamos fuera antes. Y entonces llamará a Pablo y dirá, oye, para Irene una, y dirá, espérate, porque es cierto, como dice Alejandro, que Podemos estaba en una situación de mucha debilidad, y cuando pacta con Sumar, pacta en unas condiciones de debilidad. Exacto. ¿Hasta qué punto Yolanda va a hacer la concesión y después de haberle dado bofetada a Irene Montero y a One Belarra y haberla dejado fuera, ahora la va a sentar en un ministerio? Pedro Sánchez imagino que le dirá, oye, ¿otra vez me vas a traer a esta? Después de la que ha montado y después de haberla dejado fuera, ahora la vamos a dejar dentro, ahora la vamos a meter dentro, ¿por qué? Y pues por otro lado, imagino que en Sumar también habrá gente que dirá, oye, ahora me toca a mí, ¿no? Que yo también quiero vivir 4 años como un ministro. Que si no se le cae la coalición. Y los 5 de Podemos, los 5 votos de Podemos, ¿qué Pues pasa? imagino que todas estas situaciones que estamos planteando nosotros ya la habrían planteado con anterioridad en el momento de hacer el pacto. Entonces, en aquel momento en el que Podemos estaba muy débil, le dirían, mira, el pacto es en estas condiciones. Esta y esta van fuera. Y esta van fuera significa que van fuera ahora y van fuera después. Entiendo que será así. Ahora, no lo sé lo que puede pasar al final, Pablo Iglesias, pero quiero decir a Pablo Iglesias no que le yo digas. imagino que Yolanda Díaz, después de haber dicho y después de haber hecho lo que ha hecho y lo que ha dicho con Irene Montero, volver a presentarla al Consejo de Ministros y decir, me he traído otra vez a Irene, y va a decir, pero a esta no le escupiste en la cara ya, digo, sí, pero me la he traído otra vez. Puede ser que fuese una estrategia electoral, ¿no? Si sacamos a Irene, puede que tengamos más impulso en las elecciones. Eso sí es cierto. Y ya después la meten de ministra Si se permite. y ya no puede. Yo sí quería eso decir sí, una que cosa antes de terminar el debate. Hombre, quiero abrir ahí una cosa que yo vengo reflexionando hace meses de este debate que te digo que tuvimos en Diputación. Yo lo voy a dejar, cada uno cada lo que sea, yo ya no doy más de mí. Pero aquí hay una serie de damnificados por la ley de solo sí es sí. Ha habido otras leyes aprobadas en el Parlamento Español que han sido recurridas ante ante tribunales europeos y que al final han tenido una serie de consecuencias importantes. Si yo fuera un damnificado
por estas leyes, yo intentaría unirme con otras personas que sean damnificadas por estas leyes y reclamarlas al Estado. Y creo que es justo y que es necesario. Es decir, aquí no se puede quedar en un adorno, no se puede quedar en una floritura de espada, y no se puede quedar en yo quería, pero esto no es lo que quería, pero al final ha sido... Creo que alguien tiene que unir a estas personas y decirle un solo día que vea rebajada su pena a una persona que ha cometido abusos sexuales o una violación sobre una persona, ya para mí es una ofensa tremenda. Sí. Entonces, más de 1000 ya va siendo una cifra importantísima. Bueno, no olvidemos, y no quiero monopolizar el tema ni mucho menos, que este verano, hace apenas un mes y medio, ha habido una persona más reincidente, que ha sido liberado antes de tiempo y que ha sido reincidente además. Entonces, yo creo que ahí lo dejo, que en este debate que alguien debería de unir fuerzas. Unir decir, esas fuerzas y ahora vamos a reclamarle reclamar al Estado. esta chapuza tremenda, vamos a reclamarlo. ¿Vale? Interesante. Yo estoy muy de acuerdo Interesante. y además sugiero que ese alguien tiene que ser la oposición. La oposición del PP, la oposición de Vox y la oposición de todos aquellos que tengan un sentido de Estado. Yo creo que él no va O por los ahí. abogados magníficos que tenemos en España. Yo creo que él no va por ahí. somos Él va a la abogados. posibilidad de presentar algún tipo de reclamación, Sí, de colectiva, pedir responsabilidades. colectiva, Sí, pedir sí. Yo responsabilidades como abogado al te Estado. diría que sí, porque son más pleitos. Sí. Pero, Y además, bueno. pero yo no termino bueno, de bueno, verlo, bonito. porque es decir, cada vez que hay una modificación legislativa, cada vez que hay una modificación del Código Penal de algún Ha ocurrido con la tipo de hipoteca, delito, Paco, con la hipoteca ha cualquier ocurrido. persona, sí, pero hablo de un delito penal, quiero decir, cualquier persona podría sentirse agraviada, es decir, porque la persona perjudicada en este tipo de delitos diría: me siento agraviada porque esta persona haya salido un año antes. Discúlpame, pero no el todos que- los días el se que le cometen mataron- chapuzas tan grandes como la que han hecho esta gente. No todos No, los días. pero sí se Hay leyes producen penales muy modificaciones defectuosas. que provocan que haya condenas que se reducen. Sí. Y evidentemente esa condena Sí. que tiene, por regla general, algún perjudicado podría sentirse Sí, pero no siempre, agraviado y afortunadamente, en formado. nuestra historia democrática, no siempre, afortunadamente, o muy pocas veces, por no decirlo de otra forma, se producen chapuzas legislativas, Yo creo penales que se tan producen. grandes. Es que ahora como suenan mucho, es que ahora las redes sociales suenan mucho, pero se han producido toda la vida. No, yo creo. bueno, Pasa dejémoslo que ahí. ahora, Yo ahí lo dejo. Invito a que un colectivo las redes de sociales abogados engrandecen todo esto, importantes, pero- mucho más duchos que bueno, yo, pues entonces habrá que se pongan buscar a trabajar. abogados importantes, que en esta mesa no hay ninguno. Duchos en derecho penal, he dicho. Pero ese colectivo de abogados importante necesita un trampolín político para que eso tome carácter de difusión nacional y a partir de ahí pueden meter mano los bufetes importantes o los bufetes menos importantes. Todo el mundo puede entrar en eso. O no, pero- porque no podemos tutelarlo todo, ¿eh? No podemos estar tutelando los partidos políticos. Es que estamos demasiado dirigidos, yo creo que ahí coincidirás conmigo, estamos demasiado dirigidos en España por los contertulios, por cierto, siembran mucha opinión. Que saben de todo. De todo, De además con todo. una Un maravilla. día No te sé, hablan de- lo que se está perdiendo Suecia con los premios Nobel, que están en todas las tertulias nacionales, pero además con todo. Y además, querer que los partidos políticos abanderen todo, yo creo que es un error. Y quizás hable en contra de mis intereses, ¿no? Que a lo mejor yo tenía que callarme, pero me parece que la sociedad tiene que recuperar el pulso y la sintonía y el me pueblo. apuntan que ya hay una asociación creada de afectados. Fantástico, fantástico. me Que lo ha alegro creado, mucho, por lo me alegro mucho. visto, una Primera chica de noticia. Sevilla para intentar Genial, pues yo me alegro muchísimo. aglutinar a todas las personas que Ya me puedan pasé los sentirse datos después afectadas. si no te importa. Me parece Que genial. hay cosas, como llevamos muchos años hablando de los seres, Paco, algo así como 16 años que llevamos desde que hacíamos los anteriores debates en Huelva y en Sevilla. Y recuerdo, hoy se compré, tengo todo apuntado aquí, caso eres de la teoría del PSOE, ¿te acuerdas? Decía, no, eso de Mercasevilla, eso son 4 golfos, que han salido en el partido, eso va a quedar en nada. Le estáis comprando una mercancía averiada al Partido Popular, que ya empezaba a denunciar esto. Lo dijo Mario Jiménez, un día como hoy, pero de 2011, hace 12 años de esta historia. Bueno, fue allá por 2011, discurría ahí entre platos de jamón y jarras de rebujito, una de las recepciones más señeras, la que cada año se organiza en la entidad Cajasol, y a ella acuden los dirigentes de los principales partidos políticos, los periodistas que quieren estar al tanto de los últimos movimientos de la actualidad andaluza. En uno de los corrillos que se suelen formar cuando se está tomando un mirito, un grupo de informadores se acercan en torno a Mario Jiménez, entonces portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, y también era secretario general del PSOE de Huelva. Dice, os están engañando los del PP, estos son 4 golfos, estos de los cursos de formación no tienen recorrido ninguno. Amigo mío, sí que ha tenido recorrido esto de los cursos. Anda que la visión que tuvo Mario Jiménez cuando dijo esto, y ya esto sí es reciente, esto de ayer lunes, el delincuente Juan Lanza, le puedo llamar delincuente porque está condenado.
Conocido como el conseguidor de los ERE, también es sindicalista de UGT y pieza clave en la trama de corrupción. Se sentó este lunes en el banquillo de los acusados, es decir, ayer, en la audiencia de Sevilla, y ha tratado de exculparse de cualquier indicio de ilegalidad cometida. Ni sabe nada de los intrusos, ni mantuvo reuniones con los altos cargos de la Junta de Andalucía, de los gobiernos del PSOE, ni cobró comisiones. Bueno, esto es lo que declaró. Ni comió marisco. Sí, ni compraba cocaína para el difunto Guerrero. Bueno, esto se trata de... Se sigue investigando sobre las ayudas de 2,3 millones de euros concedidas por la antigua Junta de Andalucía a la empresa Surcolor y Surcolor Óptica para que se prejubilaran 26 trabajadores. De esos 26 trabajadores, 5 no habían trabajado nunca en la empresa, pero se prejubilaron. Y oh, qué casualidad, que eran militantes del PSOE. O sea, las casualidades. Esas son las casualidades. Qué casualidad, eran militantes del PSOE. No todo, ¿eh? O sea, aquí la trama fue tan grande, y perdonadme que empiece yo hablando, no puedo hablar mucho porque, aunque ya estaría totalmente despenalizado, a la altura que estamos y con el tiempo, para nada podía hacérsele nada a estas personas, pero yo conozco personas, y los conozco personalmente, personas que ni siquiera estaban vinculados ni con el PSOE ni con nada. Los conseguidores, no había un conseguidor solo, había varios, se movían por la provincia de Huelva muy bien, con coches oficiales y de una maravilla auténtica, y hacían eso, conseguir. Era una empresa que tenía unas personas que llevaban años trabajando, que probablemente atravesara dificultades económicas en ese momento, o pseudo dificultades económicas, y convencerlos para que se metieran en un sistema, en unos ERE, como personas que habían estado vinculados en la minería. Y hablo con propiedad porque en el año 1999, 2000 y 2001, yo tuve uno de esos raros récords que he tenido en mi vida, varios, como es hacer una paella a 300 y pico de metros de profundidad. Y sé de lo que estoy hablando porque lo hice yo, y estaba trabajando como cocinero de una empresa que tenía en Caraña, empresa minera de Almagrera, como cocinero, y estuve haciendo y dándoles de comer y bajando con mi coche, con un Toyota 4x4 que tenía aquello. Allí se metió muchísima gente, se metió gente que hacía en minas cerradas en la provincia de Huelva, hacía 20 años, allí los veía yo, y estaban allí, gente que habían enfocado su vida por otras partes, que habían estado históricamente en una mina hacía 20 años, la mina había cerrado, no voy ni a nombrar para no ofender a nadie esa mina, había cerrado. Habían trabajado de albañiles, de cualquier otro tipo de profesión, y a la llamada de todo esto que ocurre en aquel momento, pues se unen todos. Yo me acuerdo que yo fui a Sevilla, creo que era el año 2000 o 2001, cuando yo fui a Sevilla también a esa manifestación, ayudando a los compañeros, y ahí es donde empieza toda esta trama, que se genera y se crea, sobre todo, y yo lo he dicho, no sé si alguien sigue esta historia o no, en la provincia de Huelva. Y aquí es donde tiene su génesis particular, y con la minería fundamentalmente. Después, las ramificaciones abarcan todo, abarcan parte del país, incluso parte de Portugal, por supuesto Sevilla, y empieza ya después el tema del marisco, de la coca, de todo lo demás. Dinero circulaba a punta pala, pero esto es una golfería de la que además va a prescribir Paco casi todo. Hombre, claro. Si no ha prescrito ya va a prescribir casi todo. Los tentáculos son tan amplios que es imposible que los Y es jueces puedan vergonzoso. controlarlo todo. Ya te digo que yo no puedo hablar mucho porque si hablaran más implicaría a personas que, aunque ya está despenalizado, ¿sí? Podría decir tu nombre, por ejemplo, ya está totalmente fuera de pena, pero no quiero el honor de las personas del honor, pero los conozco, de hecho. Perfecto. Pero el hecho es incuestionable, que los ERE fue una estafa institucional por parte de Chávez y de Griñán, y de toda la cohorte de Chávez y Griñán han ido acompañándolo en su recorrido penal. Lo cierto es que, aparte de Lanzas, a Márquez, al director general de empleo, de Lucena, le han dado 10 días para entrar voluntariamente en prisión. Tiene una pendiente, ha pedido el indulto. Parece ser que tiene problemas médicos, parece ser, y eso le hace poder evitar la entrada en prisión. Pero que Márquez está tan cercano a nosotros que Lucena está a 30 kilómetros, y quien quiera conocer a Márquez y lo que se ha hecho en Lucena y en la Junta de Andalucía, eso no es una golfería, eso excede la golfería y pasa... Eso fue condenado a prisión, claro. Cuando un juez lo condena a prisión es porque tiene las pruebas suficientes como para condenarle. Y que se han liberado mucho, pues sin duda, y que otros se van a aprovechar de la prescripción, pues también va a ocurrir. Pero que hace muchos años que esto se viene y venimos trabajando sobre esto, eso es incuestionable. Bueno, yo te lo diré cuando termine la tertulia.
al respecto. Pero Luz sobre lo principal que estoy apuntando aquí. Todo esto se hacía, aparte de para que personas intermedias se lucraran económicamente, por votos. Claro, Es que no perdamos, porque al final hay mucha gente también joven que puede estar escuchando todo esto. Bien, sí, aquí había gente que ganaba pasta, y una pasta tremenda, la coca, el marisco, coches, viajes, de todo. Pero sobre todo, aquí había un plan establecido, preestablecido y perfectamente orquestado para conseguir votos, claro, del partido que estamos hablando. claro. Hablemos las cosas Y claras. hablando de minas, Más que de dinero. y hablando de minas, Mario, la hija de Chávez, la Matza. tuviste muy cerca en aquellas fechas, ¿no? Matza, bueno, eso lo cogí un poquito más lejos. Eso fue en Masa, esa subvención que Sí, pero de que- 10 millones de euros que dio a la empresa, en la Pero que cual su hija era todo la... está interrelacionado Sí, sí. con la Junta de Andalucía. Mira, el otro día saqué un artículo sobre Huelva Información en el Grupo Yolí. Me parece que informativamente deja mucho que desear, aunque sus opiniones, las opiniones de los que allí publican, me parecen bastante acertadas, algunas excelentes. Pero en un día de Andalucía que se celebró en la Casa Colón en Huelva, tal era el poder de Griñán, de Chávez en este caso, que Chávez actuó de presentador del acto, invitaba a llegar a los premiados, a los condecorados, y era el que manejaba al Grupo Yolí. El Grupo Yolí le ha sacado dinero a la Junta de Andalucía. Estamos hablando de mucho dinero de los medios de comunicación, pero si algún grupo, si algún medio de información, aparte del país, que ya eso es una locura, se ha beneficiado de la Junta de Andalucía del PSOE, ha sido el Grupo Jolí. Y el Grupo Jolí es el grupo, entre otros, de Huelva, el dueño de Huelva Información. Quiero decir con esto que nos podemos rasgar las vestiduras, pero aquí no se libra nadie, yo apuesto, porque aquí ninguno de los que estamos cobramos. No. Apuesto. Yo por lo menos Entonces, no. por eso yo Tampoco. siempre... ¿De quién? ¿De qué? De nosotros, que no cobramos. No, de aquí no. Yo siempre me he permitido el lujo de criticar a un partido, al otro, al de acá, más allá y al de más acá. Y en este sentido no me voy a bajar del sillón. Si digo que el Partido Socialista ha beneficiado al Grupo Yolí, pues insisto en ello. Que lo ha hecho legalmente, pues mejor para ellos. Que tiene agujeros en esas subvenciones, que respondan cuando tengan que responder. Lo que sí podemos decir, quienes estamos aquí y yo que hablo, que jamás he cobrado ni siquiera un billete de autobús, ni siquiera eso. Y eso es lo que los contertulios, Mario, los contertulios de todas partes, no sé si lo podrán decir todos. Bueno, pueden cobrar ese objetivo, ¿eh? No creo que no está reñido. Hay contertulio y contertulio. Yo intento, en España hace mucho tiempo, hace los años 80, fíjate tú, estoy hablando de los años 80, ya eso demuestra, Alejandro, que tengo cierto grado de edad. A mí me encantaban unos programas que se hacían en Radio Nacional, dos que se hacían. Uno se llamaba España tal como es, o España tal como nos vemos, y otro Europa tal como es. Y se hacía al revés, es decir, cuando se hablaba de España, los lunes, me acuerdo que invitaba, era un programa de Radio Nacional, invitaba a que vieran lo que había ocurrido en España la semana anterior, estoy hablando de un lunes, lo que había ocurrido en España la semana anterior, varios corresponsales de diferentes medios muy reputados de Europa, del Frankfurter alemán, de la BBC, de diferentes lugares, del Monde Diplomatique, entonces, de New York. Entonces, toda esta gente lo que hacía es ver la visión que tenían ellos de lo que había ocurrido en España, y le habían mandado, evidentemente, los teletipos, los teles a sus respectivos periódicos la semana anterior. Y además, después ocurría lo contrario, decía, ¿qué los españoles estamos viendo con respecto a lo que está ocurriendo en Europa? En España es muy difícil que tú, para tener por la mañana que informarte bien, tengas que escuchar 3 radios, leerte 3 periódicos, además muy diferentes, y que la portada, o 3 cadenas de televisión, las portadas pueden ser muy diferentes dependiendo del medio que escuche. Estar informado es muy difícil, y hay tertulias muy buenas, hay tertulias muy malas. Y hay tertulias que sientan sentencias, o sea, los tertulianos no están dando una opinión, están dando una sentencia absoluta. Bueno, son Tribunal Supremo Constitucional y todo a la vez. Y hay, sin embargo, algunos muy bien. Que un tertuliano cobre, a mí no me parece mal, siempre y cuando lo haga desde un punto de vista absolutamente objetivo. Y de hecho yo escucho en determinadas cadenas, sobre todo de radio, que soy un hombre de radio, pues personas con tertulianos que están en contra de la línea editorial de la radio en la que están hablando. Se les respeta y además se les paga.
Y no me parece mal. Lo malo es que cobres por decir lo que tú quieres escuchar. Eso es lo malo. Lo que pasa es que no que hoy cobres. estar informado no es nada fácil, ¿eh? Entonces, es dificilísimo. Alex, La misma Alex. noticia desde dos puntos de vista. Porque además, Cambia. al final, tendemos a escuchar la noticia que reafirma que nos gusta, que reafirma nuestras posiciones, con lo cual yo escucho todos los días que la que diga que mi equipo es el mejor. Claro, claro. Y salgo todos los días a la calle diciendo, claro, Vale, es que mi equipo es el mejor. Si lo dicen lo dicen los periodistas, lo dice todo el mundo. La objetividad todo el es mundo un que escucho yo. rito y la imparcialidad es un camuflaje. Nadie es objetivo, ni el que cobre o no cobre. Nadie somos objetivos. Nadie. Bueno, vamos a ir Por terminando. naturaleza. Bueno, la última que tiene que ver con Andalucía. A Juanma Moreno no le asustan las presiones del socialcomunismo ni la presión del ecologismo y acelera la ley de regadíos de Doñana. Esta noticia ya que la dábamos el viernes. El texto que aprobará la semana que viene en el Parlamento andaluz apenas cambia, aunque desaparece la mención a que se cumplía la sentencia del Tribunal Europeo. Bueno, la ley de la Corona Norte de la que tantas veces hemos hablado y que ya definitivamente parece ser que en octubre se va a acabar y con apretar el botón, Vox y PP van a votar que sí a la ley, PSOE se mantiene en que no. Por fin, ¿no? Se hace justicia. Yo creo que sí, y yo lo único que pediría, y volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento, la objetividad. Lo único que pediría es que las personas, he tenido también oportunidad en la Diputación Provincial y en varios foros además, durante estos meses de escuchar todo este debate. Me parece que lo mínimo que debería hacer uno por un ejercicio de higiene es cuando va a criticar algo leerse la ley. ¿Vale? Creo que no se está leyendo. Es correcto lo que tú dices. Algunos no difícil. se han leído ni la ley No, todavía. no, no. Ese pleno de la Diputación lo algunos, vi yo. la gran mayoría no se la ha leído, entonces así no podemos avanzar de ninguna manera. Yo no puedo discutir con usted si usted viene a debatir conmigo con una postura en contra, con una serie de ítems que le han dado en casa, que le han dicho defiende esto a ultranza, muerde aquí donde puedas, y usted no sabe de qué estamos hablando. Y yo para los escuchantes, los radioyentes o los televidentes que puedan estar viendo esto, solamente diría una cosa: léanse la ley. La ley lo que pretende es simplemente regularizar una serie de ítems históricos que están ocurriendo en la provincia de Huelva, muy injusto, muy injusto. Yo he sido ecologista en mi juventud, y ecologista simplemente significa vivir en tu medio, estar en torno a un medio a medida que va cambiando el ecoclima y que vamos estando en un medio determinado. Los regadíos de Doñana están ahí, 1000 y pico de hectáreas, te voy a hablar de memoria y es muy malo. 700 y pico son las que se van a intentar regularizar, pero jamás sacando ni un solo centímetro cúbico de agua de ningún acuífero, sino todo por agua superficial. De ahí que todo esté liado, imbricado, muy mezclado con lo que queremos reivindicar al Estado español, que es que haga la inversión en infraestructuras hídricas de la provincia de Huelva, y ya os adelanto en primicia, una cuestión que va a ocurrir dentro de unos días, que se va a reivindicar en toda la provincia de Huelva. Inviertan ustedes, Estado español, sea quien sea, las infraestructuras hídricas o hidráulicas, como queramos llamarle, que nos deben a la provincia de Huelva. Siempre hemos estado muy maltratados. Podíamos tener en Huelva un balance hídrico positivo, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, tiramos, no me gusta nunca decir tiramos y los ecologistas se van a echar encima, mucha agua, desaprovechamos mucha agua. Lo que se tira igual mar, Mario. Que es así, yo no utilizaría el verbo tirar. ¿Cómo? Vamos a decir No, que, entonces, a ver, desaprovechamos. Vertemos, se va al medio natural, se va al agua. Y los ecologistas nos van a poner verdes por decir tiramos, porque ellos consideran que no es tirar, que al final tiene que ir un tipo de agua. Pero teniendo la problemática que tenemos mundial en este momento, ¿verdad? Que hay un problema con el clima, un problema con el agua, teniendo la posibilidad de tener un balance hídrico positivo en Huelva, que estemos, por ejemplo, el mes de diciembre del año 2022, son noticias, son públicas para todo el mundo, es decir, va a ser un año dentro de poco, se tiró al agua, al medio natural, se vertió y se desaprovechó tanta agua como consume Huelva capital en un año, porque no había forma de sustentarla, de guardarla y de aguantarla. Imaginémonos lo que ocurriría ahora, diciembre del año pasado, septiembre que estamos ya terminando este año, si hubiéramos tenido esa posibilidad de tener ese recurso hídrico guardado. No estaríamos como tenemos ahora, con un casi 7% en el último mes de descenso de nuestra reserva hídrica en la provincia de Huelva. Y en cuanto, y ya termino, Paco, ya me quiero callar porque esto me apasiona mucho, y en cuanto a lo que se está hablando sobre la ley de la regularización de los regadíos en Doñana, me parece que solamente hay que pedir una cosa, señores, léanse la ley, de verdad. Léanse el proyecto de ley, olvídense de lo que está diciendo uno, está diciendo otro, lo que está hablándose, léanse la ley. No supone en ningún caso, en ninguno, en absoluto,
coger y extraer ni un solo centímetro cúbico de agua de ningún acuífero de Eso Doñana. lo Todo lo hemos repetido contrario, aquí agua superficial. 200.000 veces ha repetido eso, Mario. Y eso en el PSOE lo saben. Ya. Y lo saben, pero no conviene decir que la ley dice lo que tú acabas de decir, que no estamos hablando de agua, sino de tierra. Pero claro, es lo que tú dices, le dan los POSI. Perdón, de derechos históricos con más de 30 años. Es decir, diga usted a un señor que ya han pasado generaciones, que ha tenido ese aprovechamiento dentro del entorno, no directamente de Doñana, sino dentro del entorno, hace 30 y 40 años, mañana te vas. Por cierto, ¿quién ha permitido que estos 30 años, y miremos quién gobernaba, estuvieran ahí de forma irregular? ¿Y a quién le ha interesado tener aprehendido a esas personas y a esas familias medio rehenes? Cállate, no digas nada, pero así, tú sigue, pero cállate y no digas nada. ¿Vale? ¿A quién le ha interesado y a quién los ha hecho? Se trata de justicia natural. Trata de regularizar a una familia que tienen 30 y 40 años de antigüedad con una serie de derechos, que no son derechos porque no se han reconocido nunca, pero que deberían de serlo. Si estamos hablando de amnistiar a unas personas, amnistiemos esto, hombre, o demoler el vocablo que queramos, pero arreglemos esto de una vez. Bueno, vamos a Yo concluir. creo que la gente se tiene que informar, pero no le recomiende que se lea la ley, hombre. No, pero Es tampoco bonita, es bonita. Tampoco son muchos folios. Es bonita, bonita. Unos pocos, y además densitos. Sí, sí. Densitos. Es decir, si pasa de la primera página, Para esto están los tiene abogados, un premio. se lo traduzcan. Bueno, Ale, ¿crees que Sánchez va a ser presidente del gobierno? A ver, sinceramente yo creo que lo de la semana que viene de Feijóo va a ser un paripé, ¿no? No tiene los apoyos suficientes. Y yo la verdad que, claro, si Sánchez consigue reunir los apoyos, pues seguramente sea el presidente. La pregunta sería aquí si es antes o después de una segunda convocatoria electoral, ¿no? Porque claro, ya se está hablando del 14 de enero, si no me equivoco, para la repetición electoral, y yo tampoco veo a los bloques con una diferencia abismal para que con una repetición sí que se decante la balanza. Entonces yo creo que, salvo porque los votos que gane el PP van a ser a costa de Vox. Entonces el margen es muy estrechito y no creo yo que una repetición electoral, por así decirlo, incline la balanza a un bloque u otro. Pero bueno, yo de momento creo que si el río suena, agua lleva, y va a haber gobierno de Sánchez, como decía Albert Rivera, con la banda, ¿no? Con la banda. Fue el primer visionario, lo vio claro Sí, Rivera sí, hace sí. como 6 años. Ese vídeo se viralizó Es mucho impresionante, cómo lo clavó. como Sánchez tiene un poco a plan poco, con una banda. Y de que es perpetrarse en el poder. Y hasta el día de hoy no se ha equivocado. No se equivoca Y en mucha nada. gente me lo recuerda. Albert Rivera tenía razón. Joder, tanta que tenía. A él sí que lo veía yo como presidente del gobierno. Yo también era de los que pensaba, yo creo que este chaval va a llegar. Sí, Pero al no final sé. se intentó adoptar una posición como Macron en Francia, con mucho patriotismo, un perfil joven, ilusionante. Y bueno, en Francia funcionó porque es una democracia mucho más evolucionada que la nuestra, y en la nuestra pues acabó como acabó, que coincido contigo cuando dice que el castigo de Ciudadanos fue demasiado injusto. Yo creo que fue injusto. Fue demasiado injusto. Sí. No cometió ningún tipo de delito para merecer el castigo que le dieron los españoles. No fue justo. Bueno, Paco, ¿alguna cosita más que quieras añadir? No. ¿Tú ves a Sánchez como presidente sí o sí? Y de serlo, ¿crees que sería una legislatura larga o en un año está fuera? Yo después del error que cometí, cuando me preguntaste hace tiempo si habría guerra en Ucrania, no me atrevo, tal como están las cosas, a vaticinar nada, porque todo está tan en desequilibrio o en equilibrio inestable que todo puede ocurrir. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo ya lo manifesté también aquí. Si yo hubiera sido Feijóo, a la luz de los resultados electorales, yo hubiera llegado a un pacto con Sánchez, que este no hubiera aceptado. Yo, PP, le cedo mis votos, pero que él se desprenda de la mafia secesionista que tiene detrás, y que ambos partidos, haciendo un sacrificio inmenso, el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, consiga despegar al PSOE, a Sánchez, de esa mafia que lo tiene cogido por el cuello, y que en España se abra una perspectiva, esa ventana de solución. Si los dos partidos se ponen de acuerdo, esto tiene solución. Con Sánchez es imposible. Es que con Sánchez, claro. Es más, Sí. he llegado a decir, si yo fuera Sánchez, le doy 7 de mis diputados socialistas para que sea investido. Pero le haría el favor más criminal que se puede hacer una persona, porque Feijóo no tiene capacidad, a la vista de los resultados electorales,
hoy de llevar el país a buen puerto. Si tuviera mayoría absoluta, esos 4 que le faltan, él no es capaz de enderezar como está España hoy. Las calles arderían con Feijóo. Yo prefiero que haya nuevas elecciones, que Sánchez no salga investido. Feijóo doy por hecho que no lo va a salir, pero espero y confío en que, aunque sea por Podemos y por Irene Montero, que nos haga un favor y Sánchez no sea investido y vayamos a nuevas elecciones y que de nuevo el pueblo, que es el que tiene la soberanía, vote mejor, porque hemos votado bastante irregularmente. También se puede dar la circunstancia, Paco, como es un trilero, es un embustero, es un sociópata, es un tipo sin moral, indecente, que una vez que vea que no tiene encaje y que la Constitución diga que es imposible, no te puedo dar la amnistía porque no soy capaz de encajarla. Que salga como el gran abanderado, decir yo soy un hombre de Estado, no he cedido ante el golpismo y me presento nuevamente a las elecciones. Y lo hará. Que lo va a hacer, lo hará sí. Pero si no da la amnistía no es porque no quiera darla, sino porque es imposible darla y al final Podemos decir, bueno, entonces no te doy la presidencia. Pero apuntad eso. Esto lo comentó Carmelo también, que está también conmigo en esa opinión, de que aparecerá como el gran estadista abanderado que gracias a mí no he cedido al golpismo catalán y no he concedido la amnistía como me estaban diciendo y tachando y haciendo manifestaciones y al final he dicho no. Es una hipótesis que yo también, comparto. este tío es tan trilero, tan embustero, tan inmoral, tan indecente, que bueno, todos los adjetivos que podamos meterle a este individuo que nos gobierna, nos quedamos cortos. Mario, ¿habrá repetición electoral? ¿Te gustaría? Depende, no, sí, que me gustaría, no, la verdad es que no me gustaría, es decir, como demócrata no me gustaría que hubiera una repetición electoral. Además, estamos hablando del 14 de enero por ahí, nadie se acuerda nunca de San Mario y el 16 es mi santo, la coge en plena campaña. Bueno, pero fuera broma, dependerá de los intereses de Pedro Sánchez. Es decir, si por él fuera, ya lo dijo el presidente del Principado de Asturias hace pocos días en medios de comunicación, da igual, mantenerse en el poder es lo que le importa y punto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que dependerá de las estadísticas, dependerá sobre todo de lo que se vaya haciendo de las encuestas y las estadísticas que le vayan siendo favorables o no. Él podrá presentarse como salvador o podrá presentarse como el gran traidor, le da igual, porque a las mentiras le llama cambio de opinión. Es decir, ya lo hemos escuchado, es decir, ayer te dije una cosa y te digo lo contrario, pero yo no he mentido, es que simplemente he cambiado de opinión. ¿Vale? Que hay que tener cara dura también, una cara dura impresionante. El tío es verdad, es que hay veces que se miente, hay veces que se cambia de opinión. Sí, claro, sí, hombre, sí. Yo te doy la palabra, te prometo una cosa, pero mañana no la cumplo, pero es que yo he cambiado de opinión, no es que haya faltado la promesa o al juramento. Dependerá todo de la estadística, de verdad. O sea, ahora mismo yo sé que el gobierno está manejando, y te lo digo porque tengo esas informaciones, no las de Tezano, no las encuestas de Tezano, ni mucho menos. Otro estafador. No, las encuestas de Tezano tienen cada día, prácticamente 2 veces al día tienen encuestas y tienen informaciones, entonces dependerá de lo que le interese mucho. Creo que no se va a poder tragar, creo que no cabe, como hablamos al principio de esta tertulia, la amnistía en España, creo que es ilegal, que la declararía ilegal el Tribunal Constitucional, por mucha exposición de motivos y mucho que quisieras poner. ¿Con Conde Pumpido allí, Paco? No, ni con Conde Pumpido ni con nadie. Sí, es que después tenemos también, estamos inmersos en un marco de un derecho europeo. Las cosas no se quedan solamente aquí. Y creo que una vez que él calcule que puede o no puede engañar a Puigdemont y que calcule lo que está ocurriendo en la calle con las encuestas, decidirá en torno a ello. Y en torno a ello tendremos elecciones el 14 de enero o no. ¿Vale? Si por él fuera, la pregunta es si por fuera por Pedro Sánchez, sí, le da igual 8,80, perpetuarse en el poder, ya lo ha dicho el señor de Asturias, y se acabó, eso es lo que vale. Sí, pero la ley de alivio penal no se llama ley de amnistía, y Pumpido es el gran hacedor y desfacedor. Reclamación al Tribunal Constitucional, es decir, llámale como quieras, una amnistía es una amnistía, puedes poner el nombre que te dé la gana. Y Paco, ¿habrá elección el 14 de enero? Yo el otro día me aposté en un desayuno a que había segundas elecciones. Y teniendo en cuenta mi porcentaje de apuestas ganadas, Sánchez será investido presidente en breve. ¿En la segunda? No, en la primera. En la primera. Sí, porque yo la apuesta la pierdo casi todas. Así que, porque pensé, digo, coño, no va a poder ceder ante las peticiones de los nacionalistas, no va a poder, pero después me acordé de mi teoría de la terminología pseudopolítica. Tú cuando se sienten dirás, a ti no te interesa una segunda elección, y el otro día, a mí tampoco. Claro, efectivamente. Pues vamos a darle una solución. Yo te voy a dar lo que tú quieras sin que parece que te doy lo que tú quieres. Y tú me vas a dar lo que yo quiera, pero ¿y esto cómo lo vestimos? No te preocupes. Y entonces aparecen los de marketing y los de direcciones de campaña y se sientan y dicen, vamos a darle un nombre de esto así y tal. Entonces yo voy a vender, ¿qué tal? Entonces después dije,
Si al final van a llegar a un acuerdo, no van a hacer nada, ni van a ceder nada, pero van a parecer que ceden y unos van a poder vender que los otros han cedido y los otros también. Y al final yo creo que van a ver que va a ser investido sin necesidad de segunda elección. Evidentemente al Es golpismo, decir, que voy a perder mi apoyo. evidentemente al golpismo catalán no le va a interesar nunca a un gobierno del Partido Popular. Ni a uno ni a otro. Ni a los proetarras. Aunque yo no sé si Alejandro, que seguro que esto lo controla más, si una segunda elecciones yo creo que penalizaría a partidos como Vox o como sí, por Sumar. supuesto, claro, porque al fin la gente se Al tirar el final voto útil. acude al voto El Ciudadano pasó de 57 a 10, pero una repetición electoral. Pero beneficiaría más al PSOE también. Sí, bueno, Algo, ¿no? no te creas, no sé. Yo veo que los bloques se quedarían más o menos voto arriba, voto abajo, pero no veo un ganador claro. Porque claro, sabemos que el PP solo puede pactar con Vox, pero es que el PSOE puede pactar con todo el abanico partidista. Perdón, entonces... el PP solo puede pactar con Vox ahora. Porque es que hay otra serie de partidos que también habría que hablar un día de ellos, ¿eh? Decir la poca vergüenza que han tenido más de uno. Como Y por la ejemplo, historia que tiene. el PNV. El PNV, por ejemplo. Pero el PNV lo sabe. Eso es consustancial. El PNV sabe por lo que son, ¿no? Claro, es consustancial históricamente. Sí, en la a un ecuación Sabino Arana y a sus descendientes. Claro, al nacionalismo supremacista. Bueno, por lo dicho, Mario, ¿te has sentido bien? ¿Te has sentido cómodo? Encantado de la vida, para seguir, para repetir muchas veces, ¿no? Te vienes otro día, porque ahora no tienes cargo político, ¿no? Ahora tú... Bueno, sí, ahora tengo una serie de responsabilidades en la Diputación Provincial de Huelva. Estoy siendo coordinador del área de presidencia, muy a gusto, un proyecto muy apasionante, muy bonito, muy nuevo, muy, bueno, después de 40 años de una serie de, digamos, de inercias, no voy a ser más explícito, pues bueno, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de abanderar proyectos muy ilusionantes. El presidente David Toscano y el vicepresidente Zamora pues tienen una idea muy clara sobre lo que hay que hacer, sobre lo que es el ayuntamiento de los ayuntamientos y sobre cómo se puede ayudar a la ciudadanía. Al final, ser cercano y que no ocurra eso adagio que yo he contado tantas veces de broma. Dicen que el padre de Joaquín Sabina, ya muriendo el pobre en medio delirio, le pregunta a su hijo: Joaquín, hijo, me voy a morir con una duda muy grande. Dice: ¿cuál, papá? Dice: ¿para qué coño sirven las diputaciones provinciales? Bueno, para que todo el mundo sepamos de verdad para qué son y vamos a ser útiles para los ciudadanos. Y me parece que es un proyecto muy ilusionante, muy bonito y que estamos en el camino correcto. Después de casi 40 años de gobierno socialista en Casi. Diputación, ¿habéis encontrado algo extraño, raro en los cajones, debajo de las alfombras? Claro, imagino. Perdón, ahí sí quería meter yo una dentellada, ¿eh? Además lo digo con precisión, una dentellada. Más de un compañero de Mario que se ha sentado en esta mesa con nosotros apostaba y deseaba, anhelaba que se hicieran auditorías tanto en el Ayuntamiento de Huelva como en la Diputación Provincial. Y he lanzado mi pregunta hace ya unos días al aire. ¿Se han hecho auditorías en la Diputación Provincial? La respuesta es que no. ¿Se han hecho auditorías en el Ayuntamiento de Huelva? La respuesta es que no. Mala cosa, porque una de las cosas de los puntos que siempre imputo al PP es el conformismo y sobre todo el desconocimiento de quién tiene enemigo. El PP no tiene adversario, tiene enemigo, como el PSOE tiene enemigo, que el del PSOE es el PP y el del PP es el PSOE. Pero es que el PP va muchas veces de buenista y no sabe que el escorpión pica porque es escorpión. No tiene más sentido que ese, no tiene inteligencia para no picar. Lo suyo es picar. El PSOE es como el escorpión, pica y además con un arte, con un saber hacerlo, con una estrategia que parece que te está dando un abrazo, pero te está clavando un puñal por detrás. Y el PP no se entera de que lo que va a dejar el pufo, yo lo adelanto ya porque tengo mis informaciones, el pufo del Ayuntamiento de Huelva no es pequeño, pero de la Diputación es horrible. Pues del Ayuntamiento no te pueden imaginar. Es horrible. Lo que me cuentan, Paco. Y claro, si mañana, la memoria es muy fácil, y la amnistía es la amnesia. Y somos muy dados a olvidarnos de quién nos han hecho mal. Ya los herederos perdonamos. A este Márquez, del director general, hombre, que no entre en la cárcel, pobre. Y Chávez y Griñán tampoco. Pero no se puede olvidar el mal que han hecho, porque mañana se repetirá. Y entonces, auditorías ya.
que el PP nunca mañana se encuentre con que no, estos son del PP, esto no es nuestro, lo harán, pero no es que lo vayan a hacer, es que nos ya ponemos está siempre a en la trabajar. estrategia. El problema que tenemos, también reconozco que nosotros nos apasiona el trabajo, y yo lo digo también por mí, y en el momento en que tenemos ocasión nos ponemos a trabajar, y es jornada intensiva. El día solamente tiene 24 horas, si tuviera 27 estaríamos 27 trabajando, y es verdad que muchas veces se nos olvidan cosas, pero bueno, lo importante creo que en este momento es sobre todo ponernos a trabajar, ponernos a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma, hacerlo. Tampoco es algo que se haga así, es decir, apenas 40 días no Ya son para entiendo, hacer un cambio, es entendible. pero trabajar estamos trabajando Pero mucho y de las cero, auditorías, mucho y de cero. las auditorías a la calle. Transparencia, que la gente nos enteremos de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho muy mal, y qué carga va a arrastrar, qué lastre va a arrastrar el PP en el Ayuntamiento de Huelva y en la Diputación de Huelva, que tienen mucha tela que cortar. Bueno, nos marchamos. Gracias, Paco. A mañana hay juicio, ¿no? Como todos los días. Mañana hay juicio. Sí, juicio. Y, Ale. Encantado. Encantado, contamos contigo, ¿vale? Para la Muchas temporada. gracias, Paco. Y Igualmente. Mario, muchísimas gracias por haber acompañado. millón de Y Paco gracias. Velasco, que una vez al mes seguimos contando contigo, ¿no? Sí, por supuesto. Pues gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. Os recuerdo que todos los días de 9 a 11 de la mañana tenemos la hora de Huelva, que estamos dando muchísima información sobre Huelva y los 80 pueblos de la provincia, que esa es la idea del programa, tener informada a toda la provincia de Huelva de lo que ocurre en cada localidad. Y también hacemos muchas ruedas de prensa casi diarias desde el Ayuntamiento, desde la Diputación Provincial de Huelva, o mañana, por ejemplo, desde el puerto, que se va a presentar un nuevo proyecto. Allí estaremos a partir de las 10:30 en la sala de prensa del puerto de Huelva con Alberto Santana, que es el nuevo presidente de la autoridad portuaria. Lo dicho, gracias. La programación continúa.